bienvenidos al Colegio de Abogados de San Martín. En esta oportunidad vamos a presentarles un curso que organiza el Consejo Directivo del Colegio sobre el patrocinio jurídico gratuito ante las comisiones médicas. Nos acompaña hoy el coordinador del curso, el doctor Mariano Alejandro Natale, que es doctor en Derecho del Trabajo, coautor del anteproyecto de la Ley 15.057, es docente universitario por concurso de la UBA, es docente de posgrado, es tutor de tesis de maestría en Derecho del Trabajo por la Universidad de 3 de Febrero, es director de publicaciones del Colegio de Abogados de San Martín, representante de la Comisión de Derecho Laboral de Colproba, por el Colegio de Abogados de San Martín, y también representante de la Comisión de Derecho del Trabajo por la FACA. Es conferencista y publicista. Le damos la palabra. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Un placer estar en el colegio. Muchísimas gracias al Consejo Directivo por la organización de este curso. Muchísimas gracias a la Secretaría Académica por el empuje, la paciencia que me tienen a diario, el acompañamiento. Es un placer estar en el colegio, es un placer dar charlas con la mayoría que veo, que son casi todos conocidos, a pesar que son unos cuantos. Así que bueno, este curso lo hemos diseñado de una forma tal de que podamos analizar de manera tal en varias clases, no solamente lo que es el registro ACOM, sino saber cuáles son los trámites que comprenden, cómo se hacen esos trámites ante las comisiones médicas para tener una buena capacitación, qué sucede si no me pongo de acuerdo en la comisión médica, o sea, cómo accedo a la justicia, el acceso a la justicia a través del conocido artículo 2, inciso J, de la Ley 15.057 y su artículo 103, y cómo tengo que tramitar el proceso, especialmente el proceso judicial por infortunios profesionales. O sea, qué es lo que tengo que hacer, cómo hago la demanda, además, y de luego hacer la demanda, qué tengo que probar, qué tengo que hacer. O sea que, como verán, por eso al dar una sola clase, todo esto es casi un imposible, entonces se trata de articular de manera tal de que el colegiado, el matriculado, tenga la posibilidad y esté debidamente capacitado para ir a las comisiones médicas cuando sea designado, y luego de que esté designado, y si el trabajador o la trabajadora considera o lo asesora, le dice, no, mire, no le corresponde, lo que le corresponde es más que esto, entiendo que no debe llegar a un acuerdo, poder estar capacitado también para ir al juicio. Así que esto para que lo tengan en cuenta. Las preguntas las vamos a hacer, la pueden hacer por chat, seguramente en algún momento la iremos leyendo, si no la leemos al final de la exposición, para que sea un poco más ordenado, porque son unos cuantos, entonces si empezamos a preguntar no se termina más. Saben que soy docente, tengo mucha paciencia, así que no tengo problema con eso, pero por una cuestión de orden nada más, preferimos hacerlas a veces al final, o a veces seguramente le pediré a Valeria que me lea alguna que otra pregunta, así no quedan todas para el final. Por otra parte, les aclaro, es un curso, no vamos a ver todo hoy. ¿Se acuerdan cuando cursaban en la facultad, que eran varias unidades? Bueno, es un curso, no vamos a llegar a ver todo hoy, así que tienen que ir pensando que la semana que viene va a estar la doctora Analia García, que es directora del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio Baba La Matanza. Van a ver con ella, yo voy a estar coordinándolo, pero ella va a ser la expositora, lo que son los trámites propiamente ante las comisiones médicas, los 4 trámites que tiene el servicio ACOM, y luego van a ver cómo se hace una liquidación por comisión médica, y la tercera clase va a estar a cargo de un juez, el doctor Mario Daniel Astolazzi, que es juez del Tribunal de Trabajo número 5 de Quilmes. Él va a explicarle pura y exclusivamente en qué consiste el acceso a la justicia a través de el artículo 2, inciso J, o en su caso el recurso ante la Comisión Médica Central. Y la cuarta y última clase va a estar el doctor Pablo Chaparro, que es secretario del Tribunal de Trabajo número 2 de San Isidro, donde va a explicar pura y exclusivamente el proceso judicial por infortunios profesionales en lo que hace al trámite propiamente, desde el inicio hasta el final del proceso. Así que, y al final, bueno, les daremos
le daré yo la salutación y el agradecimiento por habernos acompañado. Así que bueno, sin más preámbulos, voy a compartir la pantalla, les agradezco. Bien, comenzamos. Desde hace tiempo se viene intentando y discutiendo y debatiendo en el seno del Colproba si correspondía o no correspondía el tránsito por las comisiones médicas. Si la ley 2748 vino a poner un obstáculo al acceso a la justicia o no. Y esto lo discute cualquier abogado, y los que me conocen saben que soy partidario de que los trabajadores, cuando hablo de trabajador y trabajadora, o sea, para mejor dicho sería la persona de trabajo, considero que debe tener su acceso a la justicia de manera irrestricta, como lo dice el artículo 15 de la Constitución Provincial. Pero, para decir las cosas como son, los que me conocen ya saben cómo pienso, y más o menos yo sé lo que piensa la mayoría de los que están acá, lo que diga Mariano Natale en realidad que no es trascendente. Lo que es trascendente es lo que dice la Suprema Corte Provincial. Eso es lo importante porque esa es la doctrina legal. Así que, en base al fallo Marchetti, el tránsito por las comisiones médicas es de carácter previo y obligatorio por ser doctrina legal. Independientemente de lo que cada uno piense, sostenga, la doctrina legal es esa, y el sistema republicano de gobierno implica reconocer y aplicar ese precedente, hasta que venga otro precedente que lo modifique. En el Departamento Judicial de San Martín, el nuestro, ya era obligatorio previamente a Marchetti, porque mayoritariamente los tribunales del trabajo, a excepción los de San Miguel, y en su caso uno de los tribunales de trabajo del Departamento Judicial, declaraban la incondicionalidad de la adhesión. En realidad, el Tribunal de Trabajo de San Martín, el que hago referencia, no declaraba la incondicionalidad de adhesión, sino la condicionalidad de los artículos 1 a 3 de la ley 27.348. Bien. Ahora bien, para tener en cuenta algo. Cierto es que el sistema requiere forzosamente de la participación del abogado en las comisiones médicas, y que este patrocinio no estaba en cabeza del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires ni de un colegio provincial, sino estaba en cabeza de una universidad que tenía entre 4 y 5 colegas por comisión médica, depende del cúmulo, y que asistían al abogado, asistían al trabajador o a la trabajadora, ese abogado o esa abogada, lo asistían solamente en el trámite administrativo, no más que eso. O sea, si no se ponía de acuerdo o tenía un 0% de incapacidad, no lo llevaba afuera a revisar a la justicia. Y esto era algo que desde Colproba, con los colegios, atacábamos y cuestionábamos, más que atacar, cuestionábamos porque decíamos que no había una real defensa. Entonces, en ese sentido, creemos que era necesario que se firme este convenio, espérenme que admití algo, se firme este convenio. El Colproba firmó 2 convenios, o sea, uno convenio marco, que lo vamos a analizar, y un convenio específico. El convenio marco se firma primero, el convenio específico se firma posteriormente. Y por último, redacta un reglamento, que también lo vamos a analizar. En la firma del convenio marco, que se dio en mayo de este año, el Colproba deja asumida que no cambia su posición respecto de su criterio sobre la adhesión que hizo la provincia de Buenos Aires a través de la ley 14.997 a la ley 27.348, que es de carácter nacional. Lo deja decretado en el convenio. No cambia su postura ni su posición, simplemente accede a un ámbito laboral que antes no estaba, que es darle más posibilidades de causas a al gobierno de su matrícula. La ley 27.348 requiere forzosamente para su validez que tenga el debido patrocinio letrado dentro del trámite administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Significa que un trabajador o una trabajadora se presentaba en la comisión médica y decía, yo vengo acá porque la RT me dio el alta, yo vengo acá porque tuve un accidente y mi empleador no tiene RT o no estoy asegurado en la RT, yo vengo acá. Y, o sea, porque esto era común, uno iba a una audiencia médica, una audiencia, iba a hacer un trámite y veía a los trabajadores que se paraban en la puerta. Y le decían, no, mire, usted necesita tener un abogado, o no tiene abogado, bueno. Ahora están cerradas por el tema del aislamiento,
Pero lo que debe pasar es que cuando el trabajador no tenga un abogado de confianza, va a acceder a nosotros, o sea, a los que se anotaron en este registro, para que a través de este registro se le sortee un abogado de confianza. Nosotros comúnmente íbamos como abogado de confianza, pero ahora vamos a poder ir siendo de confianza o no siendo de confianza. Generalmente el cliente viene referenciado, a veces no viene referenciado y bueno, tocó el timbre y no sabemos quién es. Pero en este caso es muy raro que conozcamos al cliente o al consultante o al designado, mejor dicho, porque las posibilidades son muy ínfimas. Lo cierto es que el artículo 1 de la ley 27348 hace esta incumbencia profesional. Y acá viene la primera pregunta. Comúnmente se escucha, porque esta charla está dada no solamente para los laboralistas, sino está dada para cualquier persona que esté anotada en este registro, comúnmente se decía, la industria del juicio. La industria del juicio porque se hacían juicios a la aseguradora de riesgo del trabajo, porque se hacían juicios a los empleadores y demás. Bueno, yo les digo que eso es un error, decir la industria del juicio. Y le voy a explicar por qué. Es la propia ley, como recién le acabo de mostrar, el artículo 1, que obliga a que el trabajador tenga un abogado o una abogada en el trámite administrativo y ni hablar que en el trámite judicial. ¿Qué quiere decir esto? Si la RT se pone de acuerdo, sin ir a la comisión médica, sin ir a juicio, se pone de acuerdo con el trabajador infortunado en lo que le corresponde, no puede pagarle. Y si le paga mal. Entonces, para ponerse de acuerdo y la RT liberarse de esa obligación que tiene en el pago, forzosamente debe pasar por comisión médica. Entonces la industria del juicio la genera la propia ley, no la genera el abogado que inventa juicio ni nada por el estilo. Es la ley que obligatoriamente para poder la RT liberarse del pago que le corresponde, debe pasar sí o sí por comisión médica, aún en la valoración del daño, que es uno de los trámites que están, que es la valoración del daño, que lo van a ver la semana que viene, que yo paso por la comisión médica, luego de haber ido a una audiencia de acuerdo en el seno propio de la RT. Puedo llevar mi médico de confianza, tanto a la audiencia médica, al preacuerdo, como a la comisión médica. Pero no hay forma de que la RT pague si no pasa por la comisión médica, que es la que va a valorar ese daño, y si no hay coincidencia entre lo que dictaminó el médico de la aseguradora de riesgo del trabajo, asesorado por el médico que nosotros llevemos, con lo que dictamine el médico oficial, se va a tener que transformar ese trámite y pasar de otra forma, pero no se va a hacer audiencia de acuerdo. Bien. Destinatarios de este convenio son, los dije antes, las personas de trabajo, o sea, el trabajador o la trabajadora, o sus derechos vivientes que no cuente con abogado de confianza. ¿Y quiénes más? Bueno, los abogados y abogadas que voluntariamente se anoten en el registro. ¿Por intermedio de quién? Del Colproba, o sea, nosotros por cada los 20 colegios departamentales. Ahora bien, y esta es la nota central de estos convenios y este reglamento, es para nosotros que somos abogados, es la voluntariedad. O sea, es voluntario anotarse, no es obligatorio anotarse, bajo ningún punto de vista. Se anota el que así lo considera y punto. Y si se anota, se somete, no es la palabra decir se somete, pero acepta las condiciones que trae el reglamento. El objeto marco, o sea, el objeto del convenio marco es la cooperación y colaboración institucional entre la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y el Colproba. Para eso, intentan desarrollar un sistema de actuación profesional en el ámbito propio que es de las comisiones médicas de la provincia de Buenos Aires. Ese convenio marco, esto que está abajo no es un código de barras, es el número que recibió el convenio marco, porque cuando el convenio ya está oficializado, recibe un número. El convenio marco, que fue el primero de todos, como corresponde, que se suscribió, es este. La intervención para las partes, el interés prioritario para las partes es, o sea, para el trabajador que no tiene patrocinio, un abogado de confianza, recibe un abogado de confianza, recibe un abogado. Para nosotros, los abogados, es capacitarnos, porque tenemos que capacitarnos, porque sabemos perfectamente que está quien se especializa en una rama y quien no se especializa, pero aún especializándose en una rama, cuanto más conozco de un derecho, más desconozco del otro. Entonces, y aún teniendo una especialización, no implica ello
que no pueda irse a otra. O sea, yo podría, como laboralista que soy, podría ir tranquilamente al fuero penal. Basta que tenga la matrícula, me alcanza y me sobra. Como puede venir un penalista a ejercer el fuero laboral. Esto es algo claro, no es, no estoy diciendo la verdad de perogrullo, es algo que lo conoce todo el mundo. Entonces, esta capacitación tiene esa tendencia general, porque por ahí para el que es ultralaboralista va a ser muy básica, y para el que no lo es, por ahí no lo es tan básica. Así que, por eso tiendo a que la capacitación sea lo más sencilla posible y lo más didáctica posible. La idea central es la intervención de los profesionales del derecho, porque los profesionales del derecho y los profesionales liberales del derecho son los que le van a dar realmente la legalidad al sistema, en el sentido de que si el trabajador o la trabajadora considera al abogado que no le corresponde, que le corresponde más, no va a seducirlo para que suscriba un convenio. Si le va a decir, mire señor, para mí no estoy de acuerdo, es su derecho, yo lo iría a juicio. O sea, lo va a asesorar. Cuando se venza el plazo, va a ir a la justicia, por el acceso a la justicia, por vencimiento del plazo de los 60 días. Entonces, esta es realmente darle el contenido de legalidad a un trámite administrativo previo y obligatorio, y excluyente de toda otra acción. Y a su vez, como le decía, es la libertad, sin la injerencia de ningún organismo. Para ello, en el convenio marco se acordó un programa de actividades y un control de gestión. En el control de gestión, lo que se va haciendo es tomar los datos de manera anónima y ir viendo qué se puede ir mejorando. Si yo no tomo datos estadísticos, si no formo las estadísticas, que siempre tienen que ser anónimas, ahora lo vamos a ver cuando vamos al reglamento, no se va a poder mejorar el sistema. Entonces, esta es una forma de saber dónde estoy parado. Y la publicidad de dicha gestión por una o ambas estadísticas, por una o ambas, o la superintendencia o el colegio de abogados de la provincia de Buenos Aires. La independencia de las partes se sigue manteniendo. No hay relación ni comercial, ni civil, ni de dependencia entre la superintendencia de riesgo del trabajo, ni institucional, ni entre la superintendencia de riesgo del trabajo, ni el Colproba. Cada cual siguen siendo de maneras autónomas, independientes, y no hay relación de dependencia bajo ningún punto de vista de los abogados que están en el registro con sus colegios, con el Colproba o con la superintendencia. Porque es claro que lo que tiene la nota distintiva de este convenio es la voluntariedad. Situación que no pasaba antes, que sí había relación de dependencia. Entonces, es claro que acá existe una individualidad autónoma en relaciones de las estructuras técnicas y administrativas. Y cada uno mantiene su individualidad en su propiamente a la que hace a su responsabilidad. Bien. Dentro del convenio marco, no existe exclusividad. ¿Qué quiere decir esto? El Colproba, junto con la Federación Argentina de Colegios de Abogados, o sea, la FACA, me acuerdo cómo se empezaban las negociaciones, negociaban ambas de manera conjuntas, con la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. La Federación Argentina de Colegios de Abogados, la FACA, firmó otros convenios de este tipo, a quienes felicito también por llegar a nivel nacional, y esto no implica que la superintendencia, si así lo considere, puede firmar convenio con otro, o el Colproba firmar convenio con otros. O sea, el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires es eso, la provincia de Buenos Aires, entonces no puede salir de esa jurisdicción. Tiene la jurisdicción territorial sometida a la provincia de Buenos Aires. La vigencia de este convenio es por 2 años, con una renovación automática, si así lo considere, por 2 años más. La obligatoriedad para las partes. Bueno, ¿qué deben hacer las partes? Deben mantener la confidencialidad de todos los bancos de datos que manejen. ¿Qué quiere decir esto? Todos los abogados que estén en el registro no pueden ser publicados por la superintendencia ni por el colegio de abogados, y todos los trabajadores o trabajadoras que vayan a solicitar abogados de ese registro no pueden ser publicados por el colegio de abogados ni por la superintendencia. O sea, ahí va y a su vez tampoco, y menos puede publicarse qué accidente reclama, qué enfermedad reclama, cuánto va a cobrar, qué porcentaje de incapacidad, tampoco puede hacerlo. Ahora bien, esto no solamente es respecto de las partes, sino a su vez también es respecto de, o sea, tanto el Colproba como la CRT,
también de los abogados. Nosotros como abogados tenemos el deber del secreto profesional y el deber de confidencialidad. Dentro de los deberes que tienen las partes, o sea, la superintendencia y el colegio provincial, es de colaborar, de cordialidad y de buena fe. Si tienen una contingencia entre ellos, pueden ir a una comisión arbitral, conformar para resolver este problema una comisión arbitral conformada por ambas partes. Y si no, y a una instancia judicial, la competencia para este convenio entre las partes es la jurisdicción de la contencioso administrativo de la capital federal. Respecto de la firma electrónica, denme un segundito que tengo la sala de espera acá que me está avisando. Respecto de la firma electrónica, el acuerdo, o sea, la firma electrónica define claramente la superintendencia. El sistema de presentaciones electrónicas se hace con firma electrónica, no es con firma digital. Incluido en las presentaciones que se hacen de manera judicial, todavía tenemos firma electrónica, no de digital. Después lo vamos a ver la diferencia brevemente, la diferencia entre una y otra, pero para que lo tengan en cuenta. Ahora bien, la superintendencia, a través de este convenio, a esas presentaciones, le va a dar el carácter de plena prueba. O sea, lo va a darle el grado de firma digital. ¿Por qué? Porque van a tener el deber de no repudiar esa firma que se presente, esa documentación que se presente. Y tampoco se va a repudiar las transacciones que se hagan, o sea, las presentaciones que se hagan por ese sistema. Siempre y cuando se respeten los protocolos, ¿no es cierto? El protocolo de presentación, no el sanitario me refiero, los protocolos de presentación electrónica. Acá le paso el breve apunte entre la firma electrónica y la firma digital. Esto es demasiado complejo, yo se lo quería explicar brevemente, pero es casi imposible, porque si ustedes ponen la ley de firma electrónica 25.526, tiene más de 500 modificaciones. Así que es casi imposible explicarlo en una sola placa de PowerPoint. La electrónica tiene valor legal al igual que la digital. Las dos tienen valor legal. Pero la diferencia está que aquel que ataque la electrónica, el que la firmó va a tener que probarlo. En cambio, si yo tengo firma digital y me atacan, o sea, me dicen, no, eso no es cierto, lo tiene que probar el otro, el que me invoca a mí, el que me invoca ese hecho. O sea, la firma digital es comparable a la firma certificada en papel. En cambio, la firma electrónica es comparable a la firma simple, a la firma hológrafa, para que se entienda. Bien, vamos al convenio específico. Como el convenio marco es un convenio, como lo dice la palabra marco, de colaboración, de cooperación necesariamente, lo que se tiene en cuenta es un acuerdo a nivel general. Acá, ya en el convenio específico, hay mayores pautas que se pactan entre las partes para llevar adelante este convenio. El objeto principal del convenio específico es asegurar el debido proceso mediante la designación de un patrocinio letrado. ¿A quién? A los trabajadores o trabajadoras o sus derechohabientes que no tengan un abogado de confianza. Entonces, les reitero, lo han visto muchas veces. Iban a la superintendencia y daban vuelta a trabajadores que le hacían preguntas a ustedes cuando estaban en la puerta. Y ustedes le decían, no, mire, vaya a un abogado de confianza. Entonces, en este caso, lo que le van a tener que decir es, mire, señor, sortee, ustedes no, sortee o pida el sorteo a través de la página com.org.ar, no hace falta que entre en la página de AFIP, y va a sortearse un abogado de confianza. El convenio específico hace que la superintendencia acuerde con el colegio provincial, el colegio provincial a través de sus 20 colegios creen este registro electrónico que se llama ACOM. Si ustedes entran a la página de nuestro colegio, lo van a ver. Si ustedes entran a la página la página web de Colproa, lo van a ver. Cliquen ahí y lo van a redireccionar a esta página, a la ACOM, directamente. Y es no solamente para San Martín, es para los 20 colegios provinciales. ¿Cuáles son las prohibiciones que surgen respecto del abogado que está anotado voluntariamente en ese registro a través de este convenio específico? Bueno, ¿qué es lo que no puede hacer el abogado? Es cobrarle al trabajador o la trabajadora o sus derechohabientes
honorarios o gastos en la estancia administrativa. A su vez, está prohibido la celebración de pacto de cuota litis. Y acá aclaro algo. En doctrina se discute si el pacto de cuota litis, ese alias que es diferente del honorario en sí, yo pacto a que posiblemente pueda percibir algo en base al resultado que tenga mi juicio, y por la ley 26.773, el artículo 17, lo prohíbe el pacto de cuota litis a que hace referencia cuando se opta por la vía civil. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo no voy a demandar por la ley de riesgo del trabajo y voy a demandar una acción integral por el Código Civil y Comercial de la Nación, el artículo 17 y cuarto de la ley 26.773 prohíbe el pacto de cuota litis de ese tipo de reclamación judicial. Ahora bien, la ley 27.348 también prohibió el pacto de cuota litis cuando la reclamación laboral, cuando la reclamación judicial se hace por el canal de la ley de riesgo del trabajo. Pero acá viene la cuestión y el debate. El artículo primero, infine, el último párrafo de la ley 27.348, dice que el trabajador y los honorarios, que el trabajador está exceptuado del pago de honorarios y gastos. Lo dice la propia ley. Y el artículo 2, último párrafo, prohíbe el pacto de cuota litis, como le decía recién, pero la reclamación judicial. Lo dice claramente, en el juicio. O sea, lo que tengo en claro es que en el juicio tengo prohibido el pacto de cuota litis, ya sea que yo intente, como abogado, una acción por ley de riesgo del trabajo o una acción integral, ya sea en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación. Pero la limitación o prohibición que trae el artículo 2 infine, y acá viene la discusión, no lo prohíbe en principio al procedimiento administrativo. Esto lo hablo y lo aclaro, y lo voy a reiterar 2 veces, como abogado particular, no por el ACOM, reitero, el pacto de cuota litis en principio está prohibido para el abogado del registro, para todo tipo de actuación, administrativa o judicial. Ahora bien, como abogado que soy laboralista, les digo, en principio, a los abogados que no están en este registro y que celebran un pacto de cuota litis, en principio no estaría prohibido respecto a la actuación administrativa, a pesar que el artículo 1 se contrapone con el 2. Pero sí para la sede judicial. Lo reitero 2 veces. Al abogado que está en la COM lo tiene totalmente prohibido en cualquier instancia, administrativa o judicial. No puede celebrar pacto de cuota litis. Al abogado que no está en el ACOM, en el registro, en principio, y lo reitero, en principio solamente podría celebrar pacto de cuota litis para la sede administrativa. ¿Se entendió? Al final, igual, las preguntas, vale, la volvemos a hacer. ¿Cuáles son las otras provisiones que tienen los letrados? Que no tenga matrícula habilitante de la provincia de Buenos Aires. Un abogado que no tiene matrícula habilitante de la provincia de Buenos Aires no puede anotarse en este registro. Inscribirse en este registro aquellos abogados, aquellos letrados que hayan prestado servicio por algunas de las ART o algunas sindicatos o en los últimos 2 años. Esto se amplía en el reglamento. Lo vamos a ver ahora con el reglamento. Pero si yo fui abogado, lo anticipo, abogado de una ART, no puedo anotarme en un registro porque manejo información confidencial, manejo información privilegiada. Entonces, hay una contraposición de intereses y se prohíbe que esos abogados se anoten en el registro. ¿Cuáles son los deberes? Bueno, aceptar los términos y condiciones de este acuerdo específico, informar los pasos procesales, que ahora lo vamos a ver. Respecto del paso procesales me refiero a administrativos, no judiciales. Si van a ir a juicio también tienen que informarlos. Porque lo que se trata, vamos a ver lo que puede con el reglamento, que cuáles son 5 pasos, no es tanto, lo que se trata es que tener una estadística certera del plazo y del tiempo que lleva los trámites para poder ir viendo si se cumple con la ley propiamente y con los plazos que marca la ley 27.348, que son los 60 días más 30 días más
prorrogables, si así lo dictamina la Comisión Médica Jurisdiccional. ¿Cuáles son otros deberes que debe tener el abogado? Bueno, guardar la confidencialidad, esto no hace falta que lo explique, esto ya lo sabemos perfectamente, y afrontar los gastos que acarree el pago del bono, el pago del anticipo previsional, como a su vez, cuando me reconozcan horarios, pagar los aportes. Esto es obligatorio, y no es obligatorio por el ACON, es obligatorio para toda actuación administrativa, lo aclaro, porque esta es una de las preguntas que van a hacerme. ¿Tengo que pagar el bono, tengo que pagar el IVA, tengo que pagar el aporte? Sí, como toda actuación administrativa. Esto está dentro de la generalidad de la ley, no es que no haya que pagarlo en una actuación administrativa. Si no se llega a un acuerdo en la Comisión Médica Jurisdiccional, ¿qué se debe hacer? Yo por ahora solamente se los anticipo, después lo van a ver en la clase con el doctor Mario Daniel Estorlacic, que es juez del Tribunal de Trabajo. Van a tener dos opciones básicas. La que recomendamos es ir a la justicia por demanda amplia, demanda ordinaria amplia, en los términos del artículo 2, inciso J de la ley 15.057. Una aclaración. Respecto a esta demanda ordinaria y este artículo 2J, también tiene la doctrina y tiene la jurisprudencia que lo entiende de manera contradictoria. Lo va a explicar el doctor Estorlacic, solamente lo anticipo, no más que eso. El 2J está redactado de una forma tal que no es claro. Dice, con demanda amplia de revisión. O sea, si yo no estoy conforme, voy a la justicia con una demanda de revisión. Ahora bien, la demanda, en nuestro criterio, no es de revisión porque dice demanda amplia. Y si es amplia, yo voy a producir la prueba, no es un recurso, como lo vamos a ver después. Es una demanda. Pero hay jueces que lo entienden que es de revisión. Y acá vienen los problemas. ¿Por qué? Porque si es de revisión, y yo no ofrecí una prueba, por ejemplo, pericial psicológica, en la comisión médica, no la ofrecí en el trámite administrativo, luego como entiende ese magistrado que es de revisión, entonces no me va a proveer esa prueba porque yo no la ofrecí en la distracción administrativa. Yo no comparto esa visión, no lo entiendo así, yo creo que esa visión es violentar el sistema democrático de gobierno, poniendo por debajo al Poder Judicial del Poder Administrativo. Porque, por varios motivos. Porque primero el Poder Judicial no está para revisar solamente lo que pasa en la actuación administrativa, sino para tener un debate de lo que le sucedió a ese trabajador o a esa trabajadora, si tiene una enfermedad profesional, si tiene una lesión profesional, si tiene un accidente, y si ese accidente que generó incapacidad o no le generó incapacidad, o si ese accidente no fue ni siquiera considerado de linaje laboral. Está clarísimo esto. Pero a su vez, el propio artículo 2, inciso J, dice acción laboral amplia, ordinaria. Entonces, si me estamos hablando de amplio, de ordinariedad, me está diciendo que puedo ofrecer toda la prueba que intente valerme. Entonces, y esa prueba debe ser producida. Y proveída, por supuesto, ¿no? Este es el camino que ya se habrán dado cuenta que recomendamos y que, a diferencia de otras jurisdicciones, que también tienen el paso previo administrativo por las comisiones médicas, nosotros tenemos la posibilidad, los bonaerenses, de ir a la justicia luego del paso por comisiones médicas con una demanda. No vamos con un recurso en relación, como sucede, por ejemplo, en el ámbito nacional. En el ámbito nacional tenemos 15 días para ir con un recurso en relación, donde no se puede producir prueba, y la prueba que se puede producir es solamente la que se haya ofrecido con la demanda. Entonces, perdón, con la demanda administrativa, claro. Acá la diferencia es central. Voy a la justicia e iniciar un proceso con una demanda. Es distinto. Voy a ofrecer la prueba, toda la que intente valerme, en los términos propiamente de la ley 11.653 y 15.057. Esto es claro. Ahora bien, aquel abogado que considere que no quiero la justicia, quiero seguir la instancia administrativa, también tiene la posibilidad de ir con recurso ante la Comisión Médica Central dentro de los 15 días hábiles administrativos. En cambio, el 2J, tengo, para presentar la demanda, 90 días hábiles judiciales a contar desde la que recibo la notificación del acto de clausura, que me transcriba el artículo 2, inciso J. Porque si el artículo 2, inciso J de la ley 15.057 no está transcrito en el acta de clausura, esa notificación es inválida, es nula. Yo tengo que plantear la nulidad en
sede judicial para que así lo decreten, y ahí tengo que presentar me quedo sin los 90 días y me voy al plazo de prescripción. Pero no quiero confundirlo, lo van a ver con la tercera clase con el doctor Stolasic. A su vez, yo no lo puse acá porque considero que no es la mejor vía, puedo ir a la justicia también en los términos del artículo 2, o sea, en recurso, en relación como pasa en el ámbito nacional. También puedo ir así a la justicia provincial. No es que no, está vedada. Yo no lo recomiendo, por eso ni siquiera lo puse. Voy a la Comisión Médica Central, si no me pongo de acuerdo, tengo 3 opciones. La mejor, voy por la justicia, por la Comisión Médica, por el artículo 2, inciso J. Si no, voy a la Comisión Médica Central, que no es lo que recomiendo, y si no, voy a la justicia por recurso dentro de los 15 días en relación. ¿Cuáles son los derechos de los abogados? Bueno, hacer tratados dignamente. Nosotros saben perfectamente que tenemos la misma jerarquía que el magistrado, y esto recuérdenlo y háganlo valer siempre. Si nosotros no hacemos valer estos derechos, va a ser difícil que el resto los haga cumplir. A capacitarnos en base a estos convenios. Esta es una de las formas. El Colegio de Abogados San Martín abre las puertas a todos sus magistrados y a todos sus, perdón, me quedé con la palabra magistrado, a todos sus matriculados, y a aquellos que no son matriculados del Colegio de Abogados San Martín, también le damos la bienvenida. Es un curso abierto. Y aquellos que no están capacitados, aquellos que no están matriculados en la provincia de Buenos Aires también, porque es un curso abierto con las particularidades que tienen para la Federación Argentina del Colegio de Abogados. Cuando veamos el tema de aranceles, van a tener que ayornarlos a su legislación arancelaria local. Y a su vez tenemos a capacitarnos, como ya lo dije, a ejercer libremente nuestra profesión, con los límites que da el reglamento, que lo vamos a ver, y a percibir nuestros honorarios. Nuestro trabajo no se presume gratuito. Pero el honorario, como lo dice el artículo 1 de la ley 14.967, es la remuneración que el abogado percibe por su trabajo profesional. Fíjense todos los conceptos que trae. Remuneración que percibe por su trabajo profesional, y a su vez toda esa ley es de orden público. O sea, no es optativa para las partes y tampoco para el Poder Judicial. Es de aplicación obligatoria. ¿Qué debe informar cuando le decía que debe informar en ese registro el abogado? Bueno, ¿qué va a informar? El abogado se va a anotar en un registro que después lo vamos a ver, pero una vez que ya tiene sorteado, que ya lo vamos a ver también como el sorteo que tiene asignado una causa, tienen que ir informando ciertas cuestiones para armar la estadística, pero estas cuestiones que van informando siempre van a ser confidenciales, no va a poner nombre y apellido, no va a poner cuánto le quedó incapacidad, cuánto corresponde que perciba, ni nada por el estilo. Va a ir informando en el sistema esto. El objeto y fecha de inicio del expediente administrativo. O sea, cuándo lo inició y por qué tema. Por valoración del daño, por divergencia de la incapacidad, determinación de incapacidad, por el rechazo, o sea, por el motivo que fuere. Lo va a ir informando en el sistema. Y eso lo sabe solamente el abogado, porque acá es el abogado, el director del proceso, y el que va a decir, bueno, a ver, ¿qué le pasó al señor? El señor le viene con una carta de documento de la RT donde le rechazan la enfermedad profesional, el abogado va a iniciar un procedimiento ante la RT por rechazo de la contingencia. No va a pedir una determinación de la incapacidad, una divergencia de la determinación de incapacidad, porque esa incapacidad todavía no puede ser determinada porque no fue determinado propiamente el carácter laboral del infortunio que se pretende reconocer. Entonces, es el abogado que claramente es el que tiene que especificar qué reclamo va a hacer. Es como en el juicio. ¿Qué voy a hacer? ¿Un juicio por horas extras? ¿Qué voy a hacer? ¿Un juicio por despido? Es lo mismo, lo sabemos nosotros que somos los profesionales. Cuando tenga la fecha de audiencia médica, porque no se lo dan inmediatamente se inicia, una vez que se inicia el expediente administrativo, se le da traslado a la RT para que acompañe todo el historial, lo hace de manera electrónica, y si no tenemos señalamiento, inmediatamente vendrá la fijación de la audiencia médica. Bueno, acá no va a pasar esto, porque conforme a la resolución 6720, se puede iniciar expedientes, pero no todo aquello que sea compatible con el aislamiento. Y según la resolución 6720, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo entiende que la celebración de audiencias médicas no es compatible con el aislamiento porque tiene que hacerse de manera presencial. Al igual que ciertas audiencias como de acuerdo. Que estas sí podrían ser de manera electrónica. De hecho, la RT, la superintendencia las estaba haciendo con algunos expedientes anteriores, que ya tenían determinación de la incapacidad. O sea, que ya se estaba determinada la incapacidad. Pero
conforme a la resolución 6720, lo que tenemos es, podemos iniciar el expediente, interrumpimos la prescripción, ya no hay más suspensión de plazos administrativos conforme al decreto 98, pero hay que dar el expediente, no más que eso por ahora. Y a su vez, que va a informar el abogado, la existencia o no de un acuerdo, no tiene que informar el nombre y apellido, no tiene que informar el monto, no tiene que informar la incapacidad, no tiene que hacerlo, no se lo pide el sistema, porque es confidencial, y si el trabajador o la trabajadora desea continuar o no en el Poder Judicial con esa reclamación. O sea, no llegó a un acuerdo y no quiere ir a juicio. Bueno, usted, en ese caso, lo vamos a ver cuál es la obligación del abogado, lo vamos a ver en el reglamento. ¿Cuál es, en ese caso, la obligación del abogado? Así que lo vamos a ver. Cuidado con que la no comunicación en tiempo y forma en el sistema de estos 4 requisitos puede ser un motivo de exclusión del registro. Derecho de los abogados, bueno, asesorar libremente. ¿Qué quiere decir esto? Esto ustedes me digan, sí, ya lo sé, yo asesoro libremente, si yo le voy a decir al trabajador si le conviene o no le conviene lo que fuera. Bueno, no parece tan sencillo. El sistema no era tan sencillo. Los abogados del patrocinio anterior no tenían la posibilidad de salir como letrados de la actuación administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Llegaban a la audiencia de acuerdo, no había acuerdo, o tenía un 0%, no lo podían llevar a la justicia, porque no tenían facultades ese patrocinio anterior de llevarlo al trabajador, a la trabajadora a la justicia. Ustedes sí. Ese fue uno de los requisitos centrales sine qua non para que el Colproba firme este convenio. Si no estoy de acuerdo, voy a la justicia y continúo siendo el abogado de esa persona que me tocó por sorteo y que ahora ya sí confía en mí. Que lo tengan en cuenta. No están obligados bajo ningún punto de vista a firmar un convenio. Y si lo hacen es porque sus convicciones así lo indican. ¿De acuerdo? Pero si no lo firman, tienen que seguir asesorando y patrocinando al trabajador o a la trabajadora. ¿Por qué es esto? Esto es buscando la búsqueda de la justicia. O sea, es asegurar el real patrocinio. Esto es abogar. No es quedarse, bueno, ahí te pusieron 0%, suerte. No, es seguir dándole una real defensa a un trabajador infortunado que tiene, por si no lo sabe, ya lo deben saber, conforme el fallo Bisotti, el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional. Entonces, esto es claro. Bien. Vale, ¿querés alguna pregunta para hacerme? Sí, tengo algunas. Con relación al pacto de cuota litis, que se habló al comienzo, preguntan si se ha pedido la inconstitucionalidad de la veda del pacto de cuota litis. Sí, pero no para la 2748, sino para la 26773. El Tribunal de Trabajo de San Isidro lo hizo, lo va a declarar inconstitucional. En mi tesis doctoral, mi tesis ya está vieja, tiene 6 años, yo lo escribo y lo planteo. Lo voy a pasar a la Secretaría Académica para que tengan ese material para poder plantearlo, sí. De todas formas, aclaro algo. Respecto de la COM, no pidan incondicionalidad del pacto de cuota litis, porque está prohibido cobrarle al trabajador. Sí, vale. Dice, bueno, o sea que no podemos cobrar gastos y debemos solventar de nuestro bolsillo el ius y el bono. Sí, como todas las causas que le toquen como abogado de confianza también. Porque así lo marca la 5177, 8480 y las leyes de provincia de Buenos Aires. Así que sí. Aparte de lo menos que pueden hacer si están recibiendo causas por anotarse en un registro. Por eso fue una acotación personal. Algunos podrán no estar de acuerdo. Sí, vale. ¿Una más tenés? Bien, tengo una más. Si la comisión médica dictamina sin incapacidad, ¿cómo se cierra el acto administrativo? Con 0%. Y todo lo que se multiplica por 0 es 0. De eso tengo unos cuantos, yo como abogado de confianza, no como abogado del registro. Cuando ponen 0%, todo lo que se multiplica o suma por 0 va a dar 0 siempre. Entonces, en ese caso van a tener que seguir el trámite de la reclamación en el juicio, a excepción de que el trabajador diga, sí, la verdad, yo no tengo nada, yo me siento bien, no quiero seguir. Bueno, en todo caso van a tener que quedar por escrito la constancia de que ustedes informaron de los plazos y las condiciones y las consecuencias que trae ese dictamen y que el trabajador o la trabajadora no quiso seguir. En ese caso, se agota el trámite
y ustedes deben informar al colegio que se ha finalizado el trámite. Entonces ahí van a ser vueltos a sortear. ¿Pasamos? ¿Una más tenés? Tengo una más. Bueno, decime. ¿Qué sucede si el trabajador cambia de abogado y ya habían firmado pacto de cuota litis? Y hizo todo el trámite administrativo, pero homologó con otro abogado. No, pero esperen, porque acá me mezclaron todo. Esperen, me hicieron una ensalada bárbara. El pacto de cuota litis que yo expliqué no es para la ACOM. En la ACOM no puede haber pacto de cuota litis. En el registro no puede haber pacto de cuota litis, está prohibido. Claramente prohibido cobrar honorarios, cobrar pacto de cuota litis y cobrar gastos. Está prohibido. Entonces, ¿qué puede hacer? Si el abogado firmó un pacto de cuota litis en la ACOM, puede ser excluido del sistema y ser remitido al Tribunal de Disciplina por haber violentado el registro de la ACOM y la ley 14.967. Entonces, ¿qué puede hacer? No, que no lo haga. Eso es lo que puede hacer. Que no firme el pacto de cuota litis bajo ningún punto de vista en la ACOM porque está prohibido. Ahora, si me están preguntando ¿qué pasó afuera de la ACOM? Ya es una consulta, ya no es una pregunta. Que lo hablamos después cuando estemos sola, pero lo asesoro. Pero acá dentro del registro ACOM no se puede firmar pacto de cuota litis, está prohibido. ¿Tenés otra, Vale? ¿Y si ya pasamos? No, porque son todas, digamos, están respondidas. Ah, bueno, gracias, Vale. Pasamos entonces. Nada. Decime cómo voy con el tiempo. Estamos -10. Bueno, perfecto. 5 menos 10. Bueno, pasamos entonces. Vamos al reglamento. Como les dije, el elemento determinante ese del patrocinio jurídico gratuito es la voluntariedad. Nadie obliga a ningún abogado o abogada a inscribirse en el registro. Si no está de acuerdo, no se anota. Y si habiéndose anotado, se anotó, puede renunciar en todo momento. Porque la esclavitud la abolió la Asamblea del año 13. O sea, en el año 1813 se abolió la esclavitud. Así que nadie obliga a nadie. El que no quiere estar acá, no está, no hay ningún problema, ni nada por el estilo. El Colproba entendió, y con buen criterio, en base a la triste situación económica que nos toca vivir, que esta es una nueva posibilidad para que los abogados tengan más trabajo. Es claro. Y a su vez, a nosotros nos puede generar una posibilidad de ingreso, cierta y real. Pero es voluntario. No quiero estar, no estoy, punto. No me quiero anotar, no me anoto. Es voluntario, no es obligatorio. Ustedes si entran a la página del Colproba, van a ver una ambulancia chiquitita en el medio, entran ahí y los redirecciona acá. Yo no quiero hacer la prueba en vivo porque si la hago en vivo, de cómo se anotan y demás, igual seguramente va a fallar. Así que se los digo, pero entran acá donde dice registración, y donde va la registración, van a cargar todos sus datos, pero antes de enviar, van a ver que abajo va a aparecer el reglamento. Leen el reglamento antes de firmar. El reglamento se lee antes de firmar. Igual ahora lo vamos a analizar. Pero si no están de acuerdo, es la voluntariedad. No están obligados a firmar un reglamento y aceptarlo. El reglamento se lee como los convenios, se lee antes de firmar, no después. ¿Sí? Bien. El acceso al registro. Bueno, el abogado debe declarar a juramento que no fue, que no ha sido, y acá este reglamento debe ser modificado, que no ha sido, o ampliado, mejor dicho, empleado en relación de dependencia de ninguna RT. Cada colegio recibe, de manera de declaración jurada, en la suscripción, va a recibir y va a tener que validar si el abogado tiene la matrícula al día, si el abogado está registrado, si no tiene sanciones, si no tiene incompatibilidad y demás. Y el abogado va a decir si fue empleado o si está relacionado con una RT. Lo tiene que decir. Si no lo declara, está falseando información y puede ser excluido del registro claramente. A su vez, yo digo, ¿por qué tiene que ser ampliado? He recibido una consulta en el curso que doy con la Fundación Sijuso, de un colega que, no voy a decir de su localidad porque no corresponde, que él es, aparte de abogado, asesor de seguros, promotor o asesor de seguros, de aseguradora de riesgo del trabajo. Entonces me preguntaba si él podía estar en este registro. La verdad que es un supuesto muy especial, muy especial, que es abogado y productor de seguros, muy especial.
y que no tiene relación directa, porque no es abogado de la RT, sino él me decía que era asesor de seguros de una aseguradora de riesgo, de varias aseguradoras de riesgo del trabajo. Entonces giré yo al Colproba, el Colproba lo decidió girar al colegio departamental, que no voy a decir, me guardo el nombre, y el colegio departamental es el que tiene la potestad de determinar por su consejo directivo si corresponde la inclusión de ese letrado o no corresponde. En este caso, decidieron que no, con muy buen criterio. ¿Por qué? Porque maneja información confidencial y porque puede tener una cierta choque de intereses en la defensa de un trabajador que un abogado, que al no ser abogado de confianza. En el ejercicio profesional pueden tener intereses contrapuestos porque a su vez es representante o productor de seguros de una aseguradora que le puede hacer un reclamo. Entonces, claramente puede tener intereses. Entonces, decidieron no incluirlo. Para que lo tengan en cuenta, por eso es algo que esto es algo muy, muy novedoso y que pueden presentarse supuestos especiales como este que le acabo de mencionar. No todos los que estén aquí creo que van a ser abogados y productores de seguros, pero para que lo tengan en cuenta, aquellos que lo sean, no pueden en principio incluirse en el registro este. Bien. El principio es que una vez que me anoto, ya no tengo que hacer más nada. Lo que tengo que hacer es, diariamente, empezar a chequear una vez por día si fui designado, si fui sorteado o no. Si fui sorteado o no. De todas formas, voy a recibir un correo electrónico. Pero el sistema de reglamento me obliga a mí a entrar a la plataforma periódicamente. O sea que el correo electrónico no es un requisito de decir, no lo tomé porque no recibí el mail. No. Yo estoy obligado a entrar a la plataforma. Bien. Cuando soy designado, estoy obligado a aceptar ese caso y tramitarlo hasta el final. La única excepción, las pocas excepciones que tengo son, y acá la vamos a ver, excusación. ¿Por qué? Porque justo en esas casualidades muy locas, el trabajador que fue sorteado pertenece a la nómina de personal de una empresa que yo soy el abogado. Entonces tengo intereses contrapuestos. Porque yo no voy a si corresponde a una acción civil, no la voy a hacer, una acción laboral no la voy a hacer, porque a su vez soy abogado de la empresa. O como dice el doctor Mateo Laborde, justo me tocó defender al abogado que me hizo el divorcio, que fue abogado de mi expareja en el divorcio. Entonces, no, yo me excuso por eso. Bueno, esas excusaciones son hasta 3 por año, no es que me excuso todo el tiempo, para que lo sepan, y tengo un plazo para hacerlo. El plazo es dentro de las 24 horas. ¿Y por qué pueden darse estos supuestos? Porque el sorteo, ahora lo vamos a ver, se hace la competencia del abogado que va a ser designado, no va a ser en toda la provincia de Buenos Aires. No es que a mí me va a tocar una causa en Bahía Blanca, una causa en Pergamino, una causa en San Nicolás. No, no me va a tocar eso. El domicilio del trabajador o la trabajadora que se anote en este registro va del domicilio, me refiero al partido más que el domicilio. El partido, no la localidad, sino el partido, es el que va a asignar o a quitar de esa lista, de ese circular, como se decía antiguamente, el sorteo, de ese abogado que esté anotado que tenga domicilio en su colegio en ese partido. Igual ahora lo vamos a ver respecto de la competencia, no se hagan problemas, pero ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Me designan una causa. Me llama el trabajador, porque está en mi teléfono. Yo tengo 72 horas hábiles para aceptar el caso. ¿Cómo lo puedo hacer la entrevista? Bueno, lo puedo hacer de manera presencial o de manera electrónica. Le digo, bueno, por el medio que yo quiera, genero una reunión de Zoom, genero una videollamada, lo que fuere, y lo atiendo telefónicamente. O lo atiendo por Zoom o lo atiendo presencialmente. Estamos autorizados ahora a hacerlo. Tengo 72 horas. Y si el abogado dentro de 72 horas no comunica, no hizo la entrevista y no comunica al colegio que toma esa causa, que no se excusa, puede ser removido. Cuidado con esto. Ahora, si yo le digo, me llama hoy un trabajador y me dice, doctor Natale, usted fue designado para mí, yo, no me va a decir designado, me va a decir, doctor Natale, usted va a ser mi abogado, y bueno, yo le voy a decir, bueno, a ver, vamos a hacer yo le voy a decir, conoce el Zoom, se va a manejar el Zoom, no, vamos a hacer una videollamada mañana a las 4 de la tarde, júnteme la información y demás.
mañana a las 4 de la tarde no está en la videollamada, esperaré un rato más e intentaré comunicarme con él. Pasó un día más y no estoy dentro de las 72 horas, intentaré comunicarme, y si no puedo comunicarme, daré aviso al colegio de abogados para que lo excluya a ese trabajador de este registro. Fíjense el sistema de defensa hacia el abogado. Porque puede pasar que el trabajador cambió el teléfono, desapareció, y nosotros empezamos con los problemas que no sabemos dónde encontrarlos. Entonces, tengan en cuenta esto. Bien, acá empezamos por un poquito más del trámite en sí. Es obligación mía, como abogado, entrar periódicamente a notificarme de las resoluciones de la ventanilla electrónica, conforme a la resolución 22, 44 y 67 de la Comisión de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Aclaro algo. En esta época de aislamiento, para poder intervenir, yo aconsejo, lo digo así, lo sugiero más que aconsejar, que el trabajador o la trabajadora vaya a tribunales y certifique carta poder. Es gratuita y la hace libremente. La Comisión Médica de San Martín, por lo pronto, está cerrada, entonces no van a poder certificar carta poder. Y para poder ingresar un trámite, si no son apoderados, tienen que hacerlo con el CUIL del trabajador. O sea, van a tener que dar de alta a la página de AFIP del trabajador el servicio y adherir al servicio de la SRT, que es mucho, el trámite es demasiado complejo, no es sencillo. Con una carta poder, ustedes lo hacen por su propia ventanilla electrónica y ya alcanza y sobra. Pero tienen que subir la carta poder. Y ahí piden el trámite que ustedes consideren. Obligación y títulos personales, como toda obligación del abogado. El abogado, por más que no sea de confianza, en este caso es el que toma la causa y es el que sabe perfectamente lo que va a pedir o dejar de pedir. Por eso es títulos personales. Por eso cuando me hacen consultas a mí, que para mí es un orgullo, los colegas, los amigos que me hacen consultas, yo le termino casi siempre diciendo, mirá, yo haría esto, pero el que está en la causa hace 5 años, 3 años, 2 años, sos vos. Vos sabés mejor que lo que conviene o que lo que no conviene. Vos sabés cuál es tu talón de Aquiles. Entonces, insistí o no insistas. Pero por eso es el instituto personal. Incompatibilidad temporaria. Mire, yo puse acá las vacaciones con las ganas que tenemos, ¿no? Después de 6 meses de esto. ¿Quién no tiene ganas? Bueno, por lo pronto tenemos que olvidarnos. Pero bueno, más allá de esto, estaban debatiendo en Uruguay si me dejaban ir o no. Bueno. Qué sé yo. Discúlpenme que me haya ido del tema, ¿no? Pero vi la playa y ya me fui del tema. Discúlpenme. Bueno, en caso de imposibilidad temporaria que me impida, porque me voy de vacaciones, porque estoy enfermo, por lo que fuere, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que designar, tengo que pedir que me bloqueen en el registro, por supuesto, y tengo que designar a otro profesional. ¿Pero cómo es esto? ¿Va a ir otro profesional cualquiera que esté en el registro o que no esté en el registro? No, tiene que ir otro profesional que esté en el registro. Este registro es provincial. Y que esté en el registro no significa que esté matriculado dentro del colegio de abogados. Basta que esté en el registro. Que sea de confianza mía. Porque va a ir a suplentarme, va a estar como suplente y luego ese profesional, cuando yo si la causa sigue, no la puedo resolver, yo retomaré. Ya estuve enfermo, tuve una gripe, bueno, y justo tengo una audiencia, bueno, designo a otro abogado que vaya a hacerme a la audiencia médica, que vaya a la audiencia de acuerdo, donde se puso de acuerdo, yo comunico. Si yo, que me han preguntado, lo cual sería demasiado raro porque nos conocemos entre todos, somos muchos pero nos conocemos todos, si yo no conozco a ningún abogado en el registro, llamo por teléfono al colegio y comunico esto. Digo, mire, estoy en cama, mire, me estoy yendo de vacaciones, no conozco a nadie. Por favor, sortéeme a alguien del registro o dígame quién está en el partido más cercano para que yo pueda llamarlo y designarle esta causa que me reemplace. Acá les dejo el formulario esto es un poco viejo, hay mejores que estos formularios, de sustitución de patrocinio. Escrito sencillo, no requiere mucho más. Fíjense que está hecho por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es un modelo que tomé, pero hay mejores que esto, donde designan a otro abogado conforme a la resolución 298. ¿Cuáles son las obligatoriedades conforme al reglamento para mantenerse en el registro? Bueno, mantener la matrícula vigente
O sea, yo no me puedo rebajar la matrícula y seguir ejerciendo la profesión, esto es claro, pero no en el ámbito laboral o en un registro. En toda la provincia, y yo en Capital Federal pasa lo mismo, en cualquier jurisdicción que requiera matriculación, tengo que tener matriculación activa y al día. Para permanecer en este registro, porque si yo mantengo la matrícula, pero no estoy anotando el registro, no puedo recibir estas causas. Mantener la confidencialidad y el secreto, por supuesto, esto es para toda profesión, para todo ejercicio profesional nuestro. El deber de diligencia profesional, bueno, esto es claro, ¿no? Nosotros tenemos que acceder, y esos datos que vamos a acceder al sistema es con nuestro usuario y con nuestra clave. Esto es intransferible, es cualquier clave, cualquier usuario, las claves no se transfieren, es nuestra, punto, no tienen que hacer lo otro. Para recibir esas comunicaciones y entrar a su vez a la página de la superintendencia, la intendencia electrónica, para ver si nos notificaron de algún acto procesal en el trámite administrativo o en prender el token en el trámite judicial, por supuesto. Y completar la información que requería que el sistema, que es lo que vimos antes. Y completando los pasos, más que nada, para armar la estadística adecuada. Esto es lo que le decía, el deber de avance y informar los datos de avance. ¿Cuáles son esos datos? Bueno, ya lo vimos antes, que son el objeto, la fecha de inicio, la fecha de audiencia médica, la fecha de acuerdo, y si hubo acuerdo o no hubo acuerdo, y si no hubo acuerdo, si continúa o no continúa con la reclamación en el expediente judicial. Recuerden que tienen que seguirlo, el trámite, y seguir defendiendo a la trabajadora o al trabajador en instancia judicial si no se ponen de acuerdo en comisión médica. No se concluye el patrocinio ahí. No puedo renunciar al patrocinio, tengo que seguir en el juicio. ¿Cómo pasa en la reclamación privada, particular? Bueno, el deber de capacitación, o sea, es para estar en el registro, realizar las capacitaciones y aprobar, dice el registro, que es tranquilo, que no le voy a tomar examen, no tengo, no es mi intención, así que esté tranquilo, así que bueno, que dispongan es los trámites de las comisiones médicas. ¿Cuál es alguna violación de esto que le estoy diciendo? Equivale a recibir una sanción que puede ser hasta de exclusión, puede ser suspendido o puede ser excluido. Eso lo determina cada colegio de abogados, no lo determina el COLPROA. Excluido del registro, a eso me refiero. Bien, ¿cuáles son los trámites que admite el ACOM, este patrocinio? Es el rechazo. ¿En qué consiste el rechazo? Es ese trabajador que viene con la carta de documento a vernos, que la RT le dijo, usted tiene una enfermedad que está dentro del listado, pero que no la adquirió por el trabajo, consecuencia del trabajo. Entonces, la RT le indica que no tiene nexo de causalidad. Entonces, eso es un rechazo. O le dice, no, mire, su problema en la rodilla no es por esto. Usted no está expuesto a un agente de riesgo, no es por esto. Bueno, ese es otro motivo de rechazo. O sea, la RT es la que rechaza esa contingencia, ese infortunio, al no darle el carácter laboral. En ese caso, vamos a tener que ir a la comisión médica, pretendiendo el rechazo, este es el objeto del reclamo, y pretendiendo que se determine ese linaje laboral de ese infortunio que se denuncia. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que primero darle el carácter laboral. Acá es este el primer trámite, para luego, si así lo obtengo, o sea, si obtengo ese trámite, la comisión médica me dice, sí, la enfermedad que tiene el trabajador es a consecuencia de las tareas que prestaba, o el accidente que tiene en la espalda es a consecuencia de las tareas que prestaba, porque está expuesto a un agente. Entonces, ahí sí, la superintendencia dirá, bueno, tienen que seguir recibiendo prestaciones en especie, o sea, tratamiento médico, lo que fuere, o no, y ahí sí luego voy a ir a la determinación, a la divergencia en la determinación de la incapacidad. Es un poco más extenso los trámites, pero es así, no solamente por el ACOM, sino de manera particular. Es doble trámite administrativo. Ahora, si en el rechazo no obtengo el dictamen favorable por parte de la superintendencia que me diga, que me dictamine que ese rechazo estuvo mal efectuado por la RT y que el infortunio es de carácter profesional, ya me queda expedita la vía judicial. Me voy a la justicia. El otro trámite es la determinación de la incapacidad, que acá es cuando la ART, dentro de los 20 días hábiles que da la alta, promueve el expediente administrativo me refiero. Entonces ahí lo citan al trabajador para recibir la carta de documento y el trabajador puede sortear a un abogado que no puede sortear a nosotros. Ahora, si la RT
da el alta y no inicia ese expediente en la comisión médica jurisdiccional que corresponda al domicilio del trabajador, o al domicilio del empleador, o al lugar donde se reporta, conforme al artículo 1 de la ley 27.348, que es la competencia que lo vamos a ver, vamos a iniciar nosotros una divergencia en la condición de incapacidad, y ese inicio lo vamos a hacer cuando el trabajador o la trabajadora sortee un abogado porque no tiene, y lo sortea a través del registro ACON y nos toque a nosotros. Ahí vamos a tener que iniciar nosotros. O sea, no es que hubo rechazo del RT, sino el RT aceptó el infortunio, tocó prestaciones, pero no consideró que no había incapacidad. Entonces tenemos que nosotros a iniciar este trámite de divergencia en determinación de incapacidad, porque el RT consideró que no tiene incapacidad y nosotros consideramos que sí, o el trabajador nos dice que sí. Y el último trámite que admite el ACOM es el acuerdo por incapacidad laboral permanente definitiva o fallecimiento, que esto es la valoración del daño. O sea, lo que le dije al principio de la charla, es la RT que nos cita a nosotros, que cita al trabajador con su debido patrocinio letrado, a una audiencia médica en el seno propio de la RT, y si nos ponemos de acuerdo ahí, perfecto, se presenta la RT, la encargada que debe presentar toda la documentación en la superintendencia, conforme a la Comisión Médica Jurisdiccional, la competencia que le dije recién, y nuevamente va a ser revisado el trabajador, pero ahora por el médico oficial y por la superintendencia, la superintendencia, me refiero a la Comisión Médica Jurisdiccional, y si estamos de acuerdo, en ese mismo día de audiencia va a tener audiencia de acuerdo. Y si el porcentaje que determina el médico no coincide con el que se viene dictaminado previamente, se tiene que transformar el proceso, cerrar ese proceso e iniciar un trámite de determinación de la incapacidad. Esto lo hace la RT de la superintendencia de oficio. Recuerden que estos trámites son iniciados ante la Comisión Médica Jurisdiccional y que podemos ir a la Comisión Médica Central si no estamos de acuerdo ante la discrepancia nuestra, ante la falta de intención nuestra de conciliar, o podemos ir al juicio. Pero estamos facultados por el ACOM, tanto Comisión Médica Jurisdiccional, Comisión Médica Central y el juicio. El juicio en la provincia de Buenos Aires. La competencia territorial, esto se lo anticipé, me spoileé yo solo. El registro, la competencia me la da del registro de la ACOM, se los dije, el domicilio, el partido donde vive el trabajador, que tiene, no donde vive en realidad, sino el domicilio legal del trabajador, del partido, en General San Martín, en San Miguel, en Malvinas Argentinas, en San Isidro, me lo va a dar la competencia. Entonces, si yo estoy anotado en mi colegio de abogados, con un domicilio en General San Martín, y el trabajador de General San Martín, me van a sortear de ahí. Ahora, ¿qué pasa? Porque esta es la pregunta del millón, no va a pasar entre nosotros, pero si no hay un abogado en San Martín, y el trabajador es San Miguel, perdón, si no hay un abogado en San Miguel y el trabajador, sí, dije bien, si no hay un abogado en San Miguel perdón, lo dije mal el ejemplo, si no hay un abogado en San Miguel, cosa que sería muy rara, y el trabajador tiene domicilio en San Miguel, bueno, se va a sortear de manera azarosa al partido más cercano que haya, a San Martín, a Malvinas, a José Cepaz. Voy de nuevo porque me marí con el ejemplo. Pero a un trabajador, dice, yo tengo domicilio en San Miguel, pide el sorteo es automático, nosotros no podemos verlo, sortea directamente la computadora, y no encuentra la computadora un abogado en San Miguel. Bueno, va a sortear de manera azarosa a los partidos lindantes, Malvinas Argentinas, San Martín, o sea, dentro de lo más cercano posible al domicilio del trabajador. ¿Está? Esto en el conurbano sería muy raro que suceda, pero puede llegar a darse. Respecto del trámite de la Comisión Médica, la competencia territorial la da no el registro ACOM, sino lo determina el artículo 1 de la 27.348, que es la triple opción. ¿Qué es la triple opción? El domicilio del trabajador, donde tiene el domicilio del DNI, acá coinciden, el domicilio donde trabaja, o el domicilio donde se reporta, o sea, el domicilio del empleador. Pero acá hago la salvedad. Si el trabajador tiene su domicilio en un departamento judicial y trabaja en otro lado, el abogado no está obligado a iniciar el trámite en la Comisión Médica Jurisdiccional que pertenezca a ese partido. El abogado o el trabajador lo va a asesorar, el abogado, mira, me parece que es mejor que lo iniciemos en la Comisión Médica Jurisdiccional de San Isidro. Bueno, vamos a San Isidro. Y el trabajador vive en San Martín. O sea, siempre que sea dentro de la provincia de Buenos Aires lo puede hacer.
Pero el abogado tiene que saber que una vez que lo inicie en otra comisión médica, la competencia judicial queda fijada en base al domicilio de la comisión médica jurisdiccional. ¿Qué quiere decir esto? La instancia administrativa fija competencia judicial, la competencia territorial judicial. Entonces, si yo opté por ir a la comisión médica de Boulogne, después, si no estoy de acuerdo, me tengo que ir a litigar los tribunales de San Isidro, no a lo de San Martín. No voy por la provincia como yo quiero con las sucesiones, como hacen los civilistas. No, esto olvídense, no es así. Los honorarios profesionales, ya vamos terminando con la charla. Bueno, los que se devenguen solo serán percibidos, acá está mal escrito, no serán percibidos, solo serán abonados, perdón, acá lo escribí mal, solo serán abonados por la seguridad de riesgo del trabajo, no es percibidos. Es abonados que se devenguen por el trabajo profesional, son a cargo de la aseguradora de riesgo del trabajo. No percibidos, lógicamente, la RT no la vamos a pagar la RT nosotros, ¿no? Está mal escrito esto, les pido disculpas. Y a su vez generan aportes. Tengan en cuenta. Los aportes se generan, tenemos que pagarlo y la RT también tiene que pagarlos. La imposibilidad de cobro al trabajador, bueno, por ningún concepto, se lo reitero, no se puede cobrar honorarios, no se puede cobrar gastos ni celebrar pacto de cuota litis. Está prohibido por el reglamento, está prohibido por los convenios y a su vez se da una aplicación analógica del artículo 59 de la Ley de Aranceles, 14.967, la Ley Provincial de Aranceles, que es con la designación de oficios. Digo analógica porque no es igual, pero digo analógica, por eso le puse analógica, designación analógica, aplicación analógica. ¿Qué sucede si el trabajador se pone de acuerdo en la comisión médica, firma el acuerdo y nosotros no nos ponemos de acuerdo con los honorarios? Bueno, acá entramos en otro terreno, que se lo voy a explicar porque es lo que más me gusta explicarle. Pero porque le voy a explicar porque es lo que corresponde que sepan. Si el trabajador o la trabajadora quiere firmar un acuerdo, no obstaculiza que ustedes no se pongan de acuerdo con los honorarios y que ese le perjudique al trabajador. No. ¿Por qué? En el ámbito de las comisiones médicas no hay jueces. Hay médicos y abogados. No hay jueces. O sea, no hay una persona empoderada para determinar cuánto es lo que, o justipreciar cuánto es lo que le corresponde para mi tarea profesional. No lo hay. Así que no planteen ni siquiera incondicionales en comisión médica porque no tiene nada que ver, no hay jueces en comisión médica. Pero bueno, no viene el caso. En el acta de acuerdo, de la audiencia de acuerdo propiamente, está prohibido por resolución 298 dejar asentado acuerdo de honorarios. Lo prohíbe expresamente. Entonces, tengo varias opciones. Lo que me ofrecen lo acepto, eso es criterio de cada abogado, nadie tiene el derecho de criticar a nadie, ni cuestionar, ni nada por el estilo. No lo acepto, perfecto. Voy a iniciar el juicio por regulación y cobro de honorarios. ¿Se entiende? Por regulación y cobro de honorarios. ¿Y cuáles son las normas que me van a campear en este proceso sumarísimo, muy corto? Bueno, me van a campear la 14.967, los artículos 1, 22, 21, 22, 43, 44, 54 y 55, porque son todos de orden público. La ley de adhesión. Y aclaro algo, la resolución 298, artículos 36 y 37, no es aplicable. ¿Por qué? Esta resolución 298, artículos 36 y 37, dice claramente en el 37 que el patrocinio jurídico gratuito no devengará honorarios que deban soportar las aseguradoras de riesgo del trabajo. Entonces, como estaba eso, desde nuestro lado, desde Colproba, emitimos una nota, con la firma de su presidente, para que se expida a la administración, en este caso la superintendencia, y así lo hizo, diciendo que no, que ese artículo 37 no, en modo alguno, es aplicable a este patrocinio jurídico gratuito de ustedes. Es decir, los honorarios están garantizados. Acá está la nota aclaratoria CRT, no, 2020, 42, 49, 63, 80. Así que para que lo tengan en cuenta, no puede venir una RT a decirles a ustedes, no, yo no te voy a pagar porque voy a venir un patrocinio jurídico gratuito y por el artículo 37 de la resolución 298/17 yo estoy exceptuado a hacerlo. No. Porque está esta nota aclaratoria de la superintendencia que las obliga a las ART a hacerse el cargo y pagar los honorarios del abogado.
Cuando inicien el juicio, les aclaro algo. Por Secretaría Académica del colegio, yo dejé dos demandas, son dos modelos de demanda, de esto, por cobro y por regulación y cobro de honorarios. Lo mandan un mail al colegio, el colegio se la facilita. Son dos demandas que hicimos en el Colproba. Una es una demanda básica para regulación de honorarios y cobro de honorarios, cuando se trata de una RT, y la otra es la que tiene un planteo de incondicionalidad cuando es el empleador autoasegurado provincia de Buenos Aires. No provincia de RT, sino la provincia de Buenos Aires. En ese caso, la provincia de Buenos Aires dictaminó, por resolución 3419, que lo van a ver en el planteo, ¿no? Se los explico brevemente, que cuando la gente acuda a las comisiones médicas con un abogado particular o un abogado en sí, los honorarios que le va a reconocer al abogado ese, o a la abogada, va a ser el 5%. Esta resolución 3419 entendemos claramente que violenta el artículo 17 de la Constitución Nacional y violenta el artículo 15 y 39 de la Constitución Provincial y violenta a su vez el 14 de la Constitución Nacional, así que bueno, y la ley de aranceles. Entonces van a tener que hacerlo con ese planteo, para que lo tengan en cuenta. Están ahí los modelos en Secretaría Académica. Todo el material lo tienen las chicas y Alejandro y el doctor Romera en Secretaría Académica, así que lo piden por mail y se lo remiten. ¿Tá? Así que bueno, para que lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuál es el objeto, perdón, para hacer este tipo de juicio? Bueno, materia categorizada. No existe todavía en el fuero laboral una regulación de honorarios. ¿Cuál es la fundamentación? El artículo 2, inciso H, 2, inciso H de la ley 15.057. ¿Cuál es el fuero aplicable? El fuero laboral. ¿Y por qué es el fuero laboral? Porque ese crédito surge claramente a consecuencia de una reclamación laboral. Entonces, el fuero aplicable, el fuero competente es el fuero del trabajo. Los requisitos, no haber llegado a un acuerdo previo con la RT, porque muchas veces la RT le dice, bueno, doctor, acá está el convenio, ustedes lo firman, bueno, ahí no. Ahí, si llegaron a un acuerdo, lo que van a tener que hacer es mandar una carta de documento a la RT intimando al pago, porque ya tienen determinado los honorarios, ya lo tienen pactado los honorarios. Ahí no tienen que ir al juicio a pedir la regulación y el posterior cobro. Ahí ya tienen que ir a hacer un juicio ejecutivo de cobro. Un juicio ejecutivo no, un juicio sí es más expedito, un juicio por cobro de honorarios, no es ejecutivo. Tienen que llevar el convenio y la intimación, la carta de documento previa, diciendo, bueno, mire, que yo firmé este convenio en la comisión médica tal, intimé por carta de documento su pago, pasaron los 10 días, no me han pagado, vengo, señores del Tribunal de Trabajo, a solicitar que, conforme al artículo 1, mis honorarios me paguen. Artículo 1 de la ley de aranceles. Pero si yo no llego a un acuerdo, sí voy a tener que pedir este juicio, esta demanda que está en Secretaría Académica, la reitero, del Colegio de Abogados de San Martín, que se llama regulación y cobro de honorarios. ¿De acuerdo? Ahora bien, por la regulación de... Acá, una aclaración más. Por la regulación, el Tribunal de Trabajo va a recibir el expediente, le va a dar traslado, le va a pedir que se remita, que se oficie a la Comisión Médica Jurisdiccional para que remita el expediente administrativo para acreditar que hayan actuado realmente en ese ámbito, y luego de ello va a trasladar por 5 días. Luego, el arreteo pondrá sesiones o no, lo que fuere, y resolverá, y sin más trámite resolverá. Bien. Por ese trámite nuevo judicial, de pedido de cobro de honorarios, devenga honorarios, que son como mínimo los 7 IUs. ¿Se entendió? Por el juicio que yo tengo que iniciar porque la RT no me pagó, o porque no me puse de acuerdo, porque me ofreció un 5%, por lo que fuera, y me tienen que asumir que devenga honorarios a mí. Aparte de lo que me tenga que regular el juez por mi actuación en la comisión médica. Bueno, acá se los dije. No, perdón, es otro tema. La falta de acuerdo. La falta de acuerdo, olvídense ya de los honorarios, la falta de acuerdo, forzosamente nos obliga a nosotros como abogados de este registro a comunicar de manera fehaciente, o sea, por escrito, al trabajador del alcance del artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Por qué? Porque el no ponerse de acuerdo en comisión médica y no iniciar la demanda dentro de los 90 días hábiles judiciales, o no interponer el recurso
administrativo ante la Comisión Médica Jurisdiccional o el recurso ante la Poder Judicial dentro de los 15 días hábiles, estos dos últimos, implica que ese reclamo tenga fuerza de, opere la caducidad con fuerza de cosa juzgada en los términos del artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo. O sea, fíjense que es fatal. Entonces, ustedes como abogados, cuando no quieren seguir al trabajador sin haber llegado a un acuerdo, no quieren seguir con el reclamo, su responsabilidad profesional implica que de manera fehaciente le comuniquen los alcances del artículo 15, o sea, transcribiéndoselos y explicándoselos, por supuesto. Mire, si usted no va a juicio, no es que va a esperar 2 años y, bueno, hacemos el juicio cuando usted quiera. No, tenemos 90 días hábiles judiciales para ir por el 2J. Así que se lo tienen que explicar. Finalizando, el profesional que fue designado por este registro, forzosamente va a seguir con el trámite si no se pone de acuerdo en el ámbito judicial. No puede decir, no, yo no voy al juicio. Sí, tiene que ir al juicio. Y es una de las formas de garantía del debido proceso. El abogado libre, el abogado que ejerce su profesión de manera digna, de asesorar conforme a sus convicciones, si le corresponde acordar en sede administrativa, o si no corresponde, ir a la instancia judicial. Está facultado para eso y está obligado el abogado para eso. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Muy buena, feliz primavera. Y ahora pasamos a la mejor parte, a escucharlo a ustedes. Doctor, hay preguntas en el chat. No sé si quiere habilitar igual los micrófonos para que las hagan directamente. Léeme las preguntas primero, vale. A ver si lo podemos responder, porque por ahí se pueden repetir. Sí, hay unas cuantas. ¿La gratuidad del patrocinio es también en el ámbito del juicio? Sí, también en el ámbito del juicio no se puede celebrar el pacto de cuota litis. Bien, después, ¿en aparte, qué plataforma? Perdón, vale. Aparte, a su vez, está prohibido por ley el pacto de cuota litis en el juicio. Así que, claro, aparte de la COM, está prohibido el pacto de cuota litis por reclamaciones de infortunio, está prohibido. Sí, artículo 17 de la 26773 y artículo 2, infine, de la 27348. Sí, vale. ¿En qué plataforma se deben informar las circunstancias mencionadas en el tópico deber de información? En la misma que se anotan la COM, en la misma que tienen que entrar diariamente a ver si fueron sorteados o no. En el caso de inscribirme en el ACOM, ¿puedo darme de baja posteriormente? Sí, por supuesto. El trabajo se presume libre, así que lo dije antes, el chiste, la Asamblea de la 13 abolió la esclavitud, así que sí, cuando quiere se puede ir. Lo que pasa es que, no es que se va de esa causa, se va del registro, porque si no, yo me elijo lo que me gusta, lo que no me gusta, entonces se va del registro. Bien, ¿se puede asesorar fuera de la COM y en ese caso correr honorarios a los clientes? Esto es una consulta más que una pregunta que no haya quedado. La idea era que responder preguntas que no hayan quedado, que no se hayan entendido, no consultas. Lo aclaro. El trabajador goza del principio de gratuidad, artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo. Si bien en el ámbito propio de la Ley de Riesgo del Trabajo es todavía más amplio que la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Por qué es más amplio? El espectro es más amplio. La Ley de Contrato de Trabajo forzosamente están excluidos las trabajadoras y trabajadores de casas particulares, el trabajo agrario y los estatales, salvo que el estatal, el empleado estatal, el Estado así haya optado por la Ley de Contrato de Trabajo. Por ejemplo, creo que PAMI tiene Ley de Contrato de Trabajo, el régimen este. Pero la Ley de Riesgo del Trabajo aplica a todos, agrarios, trabajo doméstico, estatales y demás. Entonces, tengan en cuenta que este principio de gratuidad es para todos los trabajadores, sin distinción alguna. O sea, aún los que están en el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo excluidos también tienen el principio de gratuidad. Porque es un principio que está regulado en una norma, pero es un principio. Entonces, todo tipo de reclamación que haga el trabajador está exceptuado de pago de honorarios y de gastos. No solamente en el juicio por riesgo al trabajo, no solamente en la COM, sino también en el juicio laboral por despido. Ténganlo en cuenta. No cobren honorarios porque están violando una norma ética. Sí, no cobren honorarios previamente, sin haber llegado al final del juicio. No se cobran las consultas, están prohibidas para las consultas. Sí, vale.
Se habló de interrupción de la prescripción en tiempos de COVID. ¿De qué manera puedo ingresar los trámites? Bueno, primero con mucha paciencia, porque lleva mucha paciencia. Yo lo hice, lean la resolución 6720. 6720 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y el decreto 298/20 del mismo día que salió el aislamiento, que empodera a los organismos administrativos a decir hasta cuándo se suspenden los plazos administrativos o no. Entonces, ya todos los trámites se pueden iniciar. Lo que pasa es que lo van a iniciar para los efectos de interrumpir la prescripción. Ojo que ya están corriendo los plazos administrativos. Van a tener mucha paciencia, entran a su ventanilla, tienen que tener carta poder, o hacerlo desde la ventanilla electrónica del trabajador. Tienen que tener la documentación que le pide la superintendencia, y esa documentación no puede superar el peso de 1 mega. Así que háganlo, pásenlo por el DocuPu, pásenlo por 24 PDF, por algo que ustedes quieran, pero antes de hacerlo, porque yo les digo que estuve todo un día intentándolo y me pasaba siempre de la capacidad. Midan los archivos, el peso y demás por el estilo. Van a poder iniciarlo, van a interrumpir la prescripción, van a tener el número de expediente administrativo, de comisión médica. La comisión médica le va a dar traslado a la RT para que presente la documentación que tenga respecto de ese caso, y con los actos que sean compatibles con el aislamiento y el distanciamiento, en base al lugar donde se encuentren, van a poder seguir avanzando o no. Hay comisiones médicas del interior de la provincia de Buenos Aires que ya están otorgando turnos para hacer trámites presenciales, otras que no, otras que están cerradas. Entonces, ahí el expediente va a quedar parado ahí en ese caso. Pero en las otras, como te otorgan trámites, hasta pueden hacerlo de manera presencial el inicio. Yo lo que recomiendo es el inicio de manera electrónica, por ventanilla, por mesa de entrada virtual, la MEP de la superintendencia. Sí, vale. Una vez culminado el patrocinio en sede administrativa, ¿la actuación judicial posterior se desarrolla como cualquier otro caso o se debe continuar informando a Colproba? No, se informa solamente, según el registro, se informa solamente del inicio de la actuación judicial, el número de expediente y no más que eso. O sea, lo que le pida el sistema, no más que eso. ¿Cuál sería el criterio para el sorteo de casos para los abogados inscriptos en el registro? El sorteo se hace en base al domicilio del trabajador. O sea, si el trabajador vive en Villa Ballester y tiene su domicilio en Villa Ballester, está en el partido de San Martín. Se va a buscar un abogado del partido de San Martín. La idea es que tenga mayor proximidad el trabajador con su abogado. O sea, que no se le sortee un abogado de Malvinas Argentinas en el otro extremo del departamento judicial, porque no le queda cómodo. Si lo tiene que ir a ver y demás, no le queda cómodo. Para ninguno de los dos. Ese es el criterio. También hay preguntas con relación a dónde verifican si salieron sorteados. Porque van a ser comunicados verifican en el sistema, porque tienen la obligatoriedad de todos los días entrar. Igual van a ser comunicados por mail, pero no confíen en el mail, y el trabajador le va a avisar, lo va a llamar por teléfono, le va a decir, usted es mi abogado, le va a decir, no le va a dar tantas explicaciones técnicas, yo sorteé la CONA, le va a llamar y decir, vos sos mi abogado, le va a decir. Pero por registro tenemos la obligatoriedad de entrar todos los días a la CON para ver si somos sorteados o no. Hay varias preguntas relacionadas con las cartas poder. Sí, decímelas. ¿Dónde las certifico? ¿Qué hago? Claro, hay tribunales que no están certificando y hay tribunales que sí están certificando. San Martín, en este mes, el 4, está certificando. Hay departamentos judiciales que me consta que están en distanciamiento, que no es el conurbano, y no certificaban carta poder. Bueno, esto es cuestión de suerte. Si no lo hacen, fíjense en el registro público de comercio, o si no lo tienen igual, en el juzgado de paz, certificado en el juzgado de paz. Si tampoco ninguna de las tres opciones, bueno, van a tener que adherir al servicio al trabajador de la ventanilla electrónica y hacer todo el trámite de adherir al servicio, la ventanilla electrónica, el quit de la página de AFIP del trabajador,
e iniciarlo ustedes como si fueran ellos, discúlpenme, lo voy a decir claramente, el trabajador no está en condiciones demasiado complejo, iniciar un trámite, salvo que el trabajador sea profesional, entonces ahí ya, o que sea un profesional del sistema, que me va a explicar él a mí, ¿no? Pero la mayoría, yo me refiero de trabajadores manuales, entonces sin ser universitarios o terciarios, entonces no van a tener que ustedes pedirle la clave y hacerlos ustedes. Perdónenme que sea tan grosero, pero mi idea es que en este curso aprendan todo cómo se ejerce la profesión. No quiero que se vayan de acá diciendo, Natalia me dijo una cosa y no era así. Entonces, lo mejor es la carta poder, porque ya me queda, yo soy apoderado y puedo hacer todo tipo de presentación. Si no se puede, bueno, vayan y adhieran al servicio, a la ventanilla electrónica, al servicio del trabajador. Yo lo hice, y como lo hice no lo recomiendo, pero bueno, no me quedaba otra. Sí, vale. También había algunas cuestiones sobre los honorarios que pagan las ART, el porcentaje de honorarios que pagan las ART. Generalmente las ART le reconocen un 10%, un 12%, pero cuando hay viento a favor, pero viene ese viento a favor que es un tsunami más o menos, que viene y los trae, que lo levanta en el aire y lo lleva desde San Martín hasta Granburg, bueno, como no pasa nunca, es el 10%. Algunas ART ofrecen un poco menos, ofrecen el 7, el 8, en base al porcentaje, al monto que se han acordado. Por eso yo insisto en que si no están de acuerdo, que vayan al juicio, les dejé las demandas para que lo hagan, porque ustedes si no hacen valer si no hacemos valer nosotros como abogados, como colectivo de abogados, nuestros honorarios, va a ser difícil que otro lo venga a reconocer por nosotros. A su vez, cuando es el Estado provincial, ya está la resolución 3419 que dice que yo pago el 5%, entonces, la reitero, si nosotros el derecho es subjetivo. Si nosotros tenemos esa potestad y no la hacemos valer, bueno, yo no cuestiono el bolsillo de nadie y la decisión de cada uno. Pero si nosotros como colectivo no la hacemos valer, bueno, después no nos quejemos. Sí, vale. ¿Qué ocurre? Fui un poco duro, perdón, vale, perdónenme, fui un poco duro, no, discúlpenme. Sí. ¿Qué ocurre cuando el trabajador no tiene siniestros registrados? ¿Cómo se inicia en ese caso? Cuando el trabajador no tiene siniestro, no, es medio raro que pase eso. Generalmente viene, si nos viene por, eso nos puede pasar por el trámite particular, no por el ACOM. Por el ACOM no creo que no puede pasar eso. Si el trabajador no tiene la documentación, lo que hay que hacer es un trámite previo, de que es un poco, no, yo diría, con muy buenas intenciones que tiene la reglamentación que le requiere a la RT en el plazo de 5 días que remita todo, y si no remite todo, la superintendencia resuelve si corresponde o no. 5 días, sabemos perfectamente los abogados que es un plazo que prácticamente es inexistente, ¿no? Que se resuelva y más en época de pandemia. Pero está ese trámite para pedir a la superintendencia de que remita toda la documentación en base a ese siniestro que el trabajador dice que padeció. Pero esto en el ACON no va a pasar, porque el ACON es claro, es para estos cuatro trámites. Sí, vale. Bueno, ya si quiere alguna hacer intervención con micrófono habilitado. Acá hay una, ya te digo, para que la vi yo, la última pregunta. Doctor, bien. ¿Podría por favor repetir que no llegue, la doctora Capa Scarpati dice, doctor, que no llegue a notar la resolución que hizo referencia en relación a la regulación de horarios cuando el Estado actúa como autoasegurado? Sí, la 3419 el año pasado está al igual en el planteo de incondicionalidad que lo escribí yo, no tengo por qué, no debería haberlo dicho, perdón. Está en el planteo de incondicionalidad en la demanda que dejé en Secretaría Académica. ¿Sí? Así que ojo, que si aceptan los honorarios en comisión médica, no tienen que ir a pedir la regulación, sino lo que tienen que promover es intimar por carta de documento a su cargo y luego ejecutar esos honorarios. Tienen que intimar por el 54 de la ley de honorarios a que paguen, luego ustedes eligen la opción que más les conviene para actualizar los honorarios y promueven la ejecución. No promueven el pedido de regulación de honorarios. ¿Sí? Sí, hay, el que quiera ahora.
Hola, habilitarse. ¿puedo hacer una pregunta? Perdón, ¿puedo hacer una Sí, pregunta, doctor doctora Chael, Natale? ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Y usted? Muy bien. Bueno, yo quería preguntarle respecto a, como dijo, que hay que seguir el juicio una vez que se termina la instancia administrativa, hay que continuar con el juicio obligatoriamente. En el caso de que sea 0 de incapacidad y uno como abogado diga, no, el juicio va a seguir siendo 0 de incapacidad, ¿tenemos que seguir igual el proceso judicial cuando no Sí. amerita, por ejemplo? ¿Es Bueno, pero, obligatorio? doctora Chael, si esto le pasa de manera privada, también lo va a hacer, usted va a seguir. Usted no cree, cuando el trabajador sigue diciendo, a mí me duele, me duele, me duele, Pero, por lo ejemplo, que, sabemos pero, que es 0, que es nada. En el caso de que sea nada, digo, cuando hay un poquito, obviamente, siempre uno sigue. Pero cuando sabemos que es igual, siempre algo se va a determinar en el proceso judicial, o sea, ¿es obligatorio? ¿O podemos decir, no, hasta acá no, no estamos obligados a seguir con el proceso. La seguir? diferencia Ajá. está que lo que yo recomiendo siempre, pero eso va acá, eso yo lo veo así, ¿no? Pero no es para la COM, siempre estar asesorado por un médico. Pero bueno, ese Exacto, médico justamente, por eso. hay que Y pagar, tenemos necesitamos, que pagarle nosotros. Hay casos que yo los veo como abogado y digo, bueno, puede ser o no puede no ser, pero nosotros como abogados cometemos errores, porque creemos que sabemos también de medicina. Y a veces, se lo digo, yo creía que era 0% y me han dado 12,5, me han dado 8, y cuando yo creía que era 20 y pico me han dado 0. ¿Eh? Así que se lo digo, es un prejuzgamiento o un prejuicio que hacemos los abogados, me incluyo, que no está sí. fundado. Se lo digo, no está fundado porque por la experiencia en casi 20 años de profesión le digo que lo que yo creía que era 0 en juicio me han dado más y lo que creía que era más en Sí, juicio me han dado menos. Así que seguramente, pero a le veces digo, es una lotería, digamos, en la práctica siempre, profesional es una lotería. pero Uno por ahí en el el área, cúmulo de doctora, trabajo diario elige, sí, ¿no? Cuando dice, bueno, esto amerita o no una causa judicial por el trabajo, sí. bueno. En este caso siempre hay que ir a la instancia judicial, más allá de que nosotros, o ya sea porque hagamos ver al trabajador con un médico, y igualmente hay que seguir la instancia judicial. Pero doctora, yo le hago una pregunta. Ahora yo le voy a preguntar a usted, al revés. Sí. Usted le vino a un trabajador a su estudio y le dice, me duele la rodilla, me duele la rodilla, me duele la rodilla, me duele la rodilla. Bueno, va al juicio. Va a la comisión médica, la comisión médica, para variar, le pone un 0% grande como una casa. Y usted no le cree. Pero usted va a seguir igual con ese trabajador. Porque hasta que no lo vea un médico, un perito de la justicia, un médico legista, usted va a seguir insistiendo por los honorarios suyos, porque por su trabajo, porque considera, porque así lo juró. Entonces, acá la Mira, diferencia es que nosotros ahora entramos un es un registro. reclamo con el doctor Chaer, entramos un reclamo Sí, muy importante en Cava respecto a un despido de muchísimos años de trabajo al negro, y como el señor tiene un trabajo de 35 años con las rodillas plastificando pisos, sí, entonces yo, como mi marido es radiólogo y tengo médicos que pueden informar, hicimos todos los estudios, y a pesar de que este trabajador, porque antes de, igual lo solicitamos en los telegramas, porque se me ocurrió a mí, porque me decía que tenía dolor de rodillas, bueno, pero le hicimos hacer todos los estudios a este trabajador antes de la audiencia, y determinamos a través del informe médico que está perfectamente. Los estudios, las placas radiográficas, entonces con el doctor Chaer decidimos que no vamos a pedir absolutamente nada sobre esto, porque está en perfectas condiciones, tanto sus pulmones, porque yo le decía que en realidad lo que podíamos pedir sí, era una neumoconiosis por sí. aspiración, que generalmente mi marido me Pero, contaba, porque él me doctora, asesora en esto. le hago una pregunta.
Usted, estos estudios, ¿se lo hizo antes o después de la comisión ¿no? médica? Ahora, antes de la audiencia, tenemos la audiencia ahora en octubre, entonces yo moví toda la maquinaria, como mi marido Está bien. Bueno, radiólogo, hicimos todo está bien, es un el caso tema y suyo, verificamos que, y no estamos claro, en privado. por No estamos eso en privado, yo me si no guío por le lo que daría yo esta sé, respuesta, Doc. claro, por Le eso daría digo, esta en respuesta. este caso yo opino que, y no solo yo, sino persona autorizada como el doctor Chaer, con el Sí. cual trabajo, iniciamos juntos los reclamos en Capital, decidimos que no vamos porque está en perfectas condiciones, a pesar de trabajar 15 años y tener relación. No, El está tema bien, Doc, es yo la entiendo, pero tenía que haberlo hecho eh, antes, esos estudios, no después. Pero bueno, no, pero no es viene que el caso. no, antes no, Doc, justamente tenemos la audiencia en octubre, y la duda fue porque el señor estuvo internado en una oportunidad por haber aspirado el solvente de estos plastificados, porque trabajó ya sé, 35 años. ya sé Pero lo que es, Doc. entonces mi marido me dice, porque puede tener una neumoconiosis, fíjate, le hacemos los estudios, informamos, y si las placas y la resonancia salieron perfectas, tanto de los pulmones como de las rodillas, que si bien trabajaba con las rodillas 35 años. Entonces, por eso le digo, doctor, que a veces es muy relativo todo, ¿no? Como que uno cree que puede pedir y a veces no es tan así. Entonces decidimos dejar atrás el reclamo médico y solo ir por el despido encausado por el tema de los despidos que se deben hacer en De pandemia, acuerdo, ¿no? cuando estemos a solas, que podamos volver a verlo, le voy a dar mi respuesta. Claro, por eso, mi inquietud es por eso, porque yo trabajo así, o sea, Doc, en tengo que seguir definitiva con lo las preguntas. hacemos ver con los Doctor médicos. Natale, doctor Natale, el doctor Claro, Barisat. me pide que permanezca con la... Espere, pida la Doctor Natale, palabra. el doctor Barisat le habla. ¿Cómo le ¿Cómo va? le va, ¿Qué tal? doctor? ¿Qué tal? Bien, ¿Cómo le va? bien. Estoy Sí. registrado como Gabriela, estoy usando la computadora de mi señora, pero quería Ahí consultarle. lo veo, doctor. ¿Cómo le va? Bien, bien. Me alegro de verlo. Cortito, como usted necesita que Sí. le consulten, respecto a la ventanilla electrónica de ingresar al trabajador por ventanilla electrónica, sistema AFIP. ¿Eso es, usted se refiere al sistema suyo con su clave de ingreso y acceso a AFIP o tiene que pedirle la clave al trabajador? Yo recomiendo que sea con la clave nuestra como abogado, pero ahí requerimos la carta poder. Y allí se puede ingresar con la misma Y clave del así, abogado, ingresando el claro, trabajador. claro, porque somos apoderados, somos letrados apoderados, porque si no hay divergencia entre el quid nuestro y el quid o el quid del trabajador. Entonces la RT, la comisión médica no lo entiende, que el patrocinante entonces no lo toma por hoy día. Perfecto. ¿Y eso es solo el efecto de demanda interruptiva o se pueden ingresar aunque no estén a punto de prescribir? Se puede ingresar cualquier tipo de trámite. Por eso yo hablaba de que ojo con los plazos de la suspensión del trámite administrativo, porque la resolución, el decreto 298 ya fue para los trámites de comisión médica, ya están levantadas a suspensión. Entonces, por eso yo hablaba, cuidado con las prescripciones, que seguimos creyendo que está en aislamiento y por la 6720 ya se puede iniciar. Está Cuidado, a bien. eso me refería. Como si fuera físico, con el documento del trabajador y el alta médica. Sí, se requiere la documentación, es la denuncia, el alta, la carta poder, si lo vamos a hacer por nuestros trámites, o sea, como apoderados, y toda demás documentación que sea referente al infortunio, ¿no? Y ahí lo presentamos y nos van a dar un número de expediente. Perfecto, Expediente muchas administrativo. gracias. No, por favor, doctor Barisat, un saludo, que ande bien. Lo mismo. Perdón, soy Sí. Amalia Leiva, no me funciona la cámara, Pero la escuchamos. bueno, pero yo le quería hacer una consulta en relación a este registro. Sí. Si usted piensa que puede funcionar, teniendo en cuenta que, bueno, que los trabajadores, digamos, cuando tienen accidentes, son agobiados a llamados de todos lados. O sea, es difícil mantener un cliente. O sea, me pasa a mí con clientes que yo los tengo porque, digamos, me conocen, que de años que estoy en un lugar, que los llaman permanentemente de todos lados, o sea, pasan a ser como estrellas. Los llaman, los mandan a buscar, y es muy difícil. Yo soy un estudio muy chiquito y hace muchos años que estoy con el tema de RT, incluso, digamos, completaba los anexos B a mano,
era cuando se cobraba muy poquito. Sí, la entiendo. Y después se volvió imposible, o sea, es imposible competir. Doctora Leiva, le doy la respuesta, mire. El carancho no distingue entre el registro o el trabajo profesional. Están nosotros, cuando a mí me pasó, a mí también me pasa, Es terrible. que me llaman y me dicen, me mandan los mensajes de texto. Mensajes de texto me lo reenvían. Usted tiene derecho, y yo le digo, entonces yo le contesto esto, ustedes hagan lo que quieran. Yo le digo, contestale esto el mensaje, yo se lo redacto yo. Hago saber que mi patrocinante es el doctor Mariano Natale, que no requiere sus servicios y que por favor no me contacte más porque si no haré la denuncia en el Tribunal de Disciplina. Y si sigue insistiendo, se la hago la denuncia, no tengo ningún problema. Así que, porque eso es captación indebida de clientes. Entonces, y sabemos perfectamente que esto pasa. Entonces, hasta ahora, respondiendo eso, le contestan ok, con suerte si le contestan. Pero tenemos que contestarle. Y esto nos puede pasar en cualquier ámbito, no solamente en el ACON. Nos pasa ya antes del ACON, así que no. Entonces somos nosotros los que reitero, los que tenemos que hacer valer nuestro colectivo, porque no son muchos los que hacen estas cosas. Son contadas, me sobran los dedos de la mano para contarlos. Pasamos a otra pregunta. Muchas gracias, doctor. No, por favor. Sí, ¿quién me pregunta? ¿Qué tal? El doctor Arias le habla. Sí, Tampoco, también tengo un pequeño problemita con la cámara, también por eso discúlpeme que no lo puedo ver. No pasa nada. No me puede ver usted a mí, yo sí lo puedo ver. Mire, bueno. quería consultar al estar incluido en el registro, en la ACOM, uno también puede seguir manejando casos particulares en la comisión, ¿verdad? O sea, Así solo es. que Sí, por un lado supuesto. me someto a un reglamento y por otro lado me manejo yo con mis propios clientes. Exactamente, sí. Perfecto. Y la última pregunta que usted hizo hace un momento, cuando usted decía que no se cobraban horarios profesionales previos al juicio y demás, la pregunta es, técnicamente, uno puede, en la comisión médica, cuando viene un cliente, siempre por lo general, si a veces es de confianza o no, pueden preguntarle, mira, tengo que hacer este trámite, uno lo asesora, todo, y dice, bueno, yo como abogado te puedo llegar a cobrar tanto cuando sale si llegamos a un acuerdo, y si no llega a un acuerdo, bueno, iremos a juicio. ¿Sí? ¿Y cuál es la pregunta? Porque lo que me está diciendo está prohibido. Bien, perfecto, eso es. Eso está directamente prohibido. Esa sería la pregunta. Lo que usted está haciendo está prohibido por cualquier ámbito si no está homologado por... El pacto de cotalitis tiene que ser homologado por el tribunal interviniente. Ningún pacto de cotalitis, es literalmente tal vez una charla con el cliente. No firma de nada. Es un acuerdo tal vez verbal. Pero el acuerdo verbal sigue siendo un acuerdo por un alias. El pacto de cotalitis tiene varios requisitos para que sea homologado. El 277 de Ley de Trabajo lo exige, que no supere el 20%, que sea presentado por escrito, que tenga ratificación personal del trabajador y que sea homologado por el juez, o por el tribunal, perdón, en el caso de la provincia. Por más que yo lo pacte verbalmente, estoy violando el 277. O sea, no es válido eso, pero no es válido ni siquiera, y es una violación de la norma. A nivel de la Ley de Trabajo está prohibido eso. Claro, fíjese el 277 que lo exige el requisito. Perfecto, listo. Eso solamente. Muchas gracias. No, por favor. Doctor. ¿Le puedo hacer una pregunta? Ah, perdón. Sí, los que vino mi hermano al estudio y yo estoy acá, así que no. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Vamos a comisión médica. En comisión médica le dan 0. Digo, bueno, sí, vamos a ir a juicio. No lo voy a dejar desprotegido, vamos a juicio. Ahora, la ART, acá, cuando fue 0, ¿a nosotros nos va a regular algún honorario? ¿O tuvo 0 de incapacidad? No me regulan nada. Sí. Doctora, es muy buena su pregunta, mire. Usted, si va a seguir por el ACOM, va a seguir sí. Para ir al juicio. Sí. Y si en el juicio obtiene un porcentaje, ya determina la base imponible de sus honorarios. Ahora, si en el juicio no determina sus honorarios, sí. Porque mantiene el 0, bueno, ahí no va a tener respuesta. Ahora, si yo salgo de esto, yo he tenido rechazos que iniciar de manera privada, particular,
que la Comisión Médica me ha confirmado el rechazo de la ART. Y hablé con el trabajador de manera privada y le digo, mirá, hay que seguir. Y el trabajador, no quiero. No quiero. Yo trabajé, no es que no trabajé, yo trabajé. Entonces, en ese expediente administrativo, yo puedo ir a la justicia a decir, mire, regúleme mi actuación por mi trámite por actuación administrativa, porque mi trabajo, conforme el artículo 1, 14967, no se presume gratuito. Por más que, claro, porque, y a su vez, porque el artículo 1 de la 27348 lo dice claramente. Lo que pasa, que acá viene el problema con la resolución 298, que los que ejercemos la profesión es la que más odiamos entre comillas, porque no se odia a nadie, ¿no? Es que la que no soportamos, que dice que las tareas, reglamenta ese artículo, el superintendente reglamenta una ley, no un decreto, ¿no? Lo dicta una superintendencia, donde dice que van a ser reconocidos en tanto la tarea sea oficiosa, o sea, obtenga un resultado. Entonces lo que usted va a tener que la incondicionalidad de ese artículo, el 36, si mal no recuerdo, de la resolución 298. Entonces, en base a lo que le estoy diciendo, en base a esto, así que téngalo en cuenta. Bárbaro, sí, de pronto después lo investigo mejor para ver mejor el artículo, pero está bien. ¿Cómo tenemos que actuar cuando parece que hemos estado desarrollando nuestra actividad y ningún honorario va a ser regulado? Claro, yo tengo expedientes que me han pasado de manera particular, por eso le digo, cuando usted dice, me sale cero, puede salir cero como puede salir una gran incapacidad. Sí, es verdad. Y a mí de manera particular me ha salido cero, y bueno, y ahí no puedo seguir. Así que téngalo en cuenta, el 36 y el 37 de la resolución 298, que habla de la oficiosidad de las tareas, que contraría el artículo 1 de la 27348. Ok, fantástico. Muchísimas gracias. No, por favor. Doctor Natale, Daniel Benedetto. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bien, ¿y a usted? Muy bien, mire. No lo veo contento. No lo dejo entrar nomás al estudio, así que imagínese. Pobre, me parece bien que no lo deje entrar. ¿Vio? La pregunta es, el bono y el IUS que yo pago en la comisión médica, dos preguntas. Sí. El bono y el IUS que yo pago en la comisión médica, ¿me sirve para el juicio? Esa es una. La otra, el 10% de aportes, ¿lo va a pagar en la comisión médica la RT? Tiene que pagarlo. La primera pregunta es sí. Si ya pagó una sola vez, no se paga, no se duplica. Y la segunda, es a cargo de la RT, tiene que pagarlo. Sí. Si usted no lo paga, bueno, haga la denuncia en la comisión, en la caja, diciéndole, mire, yo cobré estos honorarios, pago mi 10% y la RT no pagó su 10%. Ahora, y la última, esta, porque me quedo ahora colgando. Me dijo dos, doctor. Bueno, vos sabés que sí. Yo soy un preguntón. En la comisión médica, yo, sorteado por la COM, ¿tengo que llevar un médico o no? Porque si yo llevo el médico, lo pago yo y lo estoy pagando absolutamente todo yo. Si yo voy como particular, puedo llevar un médico o no. Pero si voy por la COM, ¿tengo que llevar un médico? Y ese médico, en todo caso, ¿lo tengo que pagar yo? Esperame que pase la moto por la puerta del estudio. Ahí está. Bueno. El médico, como los gastos, deberían ser a cargo de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. El problema es que la resolución 298 no contempló ni reglamentó ni creó un fondo para los gastos médicos. Desde Colproba en su momento hemos presentado nota y pedido ya antes de la COM para que estos gastos sean a cargo de la comisión médica. Porque yo estoy yendo y te dice el artículo 1 de la 27348 que los gastos no puede pagarlo el trabajador y tampoco en la práctica los paga la comisión médica jurisdiccional. Respecto de la CON o lo que fuere, lo que cada uno pretenda, o sea, si uno entiende que puede ir al juicio, puede ir a la comisión médica sin la asistencia del médico, lo puede hacer, no está obligado a hacerlo. Ahora, si uno cree que mejor va a ser tener un médico, y bueno, independientemente de lo que fuere, sea CON o particular, cada uno decide. Doctor Benedetto? Bueno, gracias, doctor Natale. Qué raro llamarte doctor así, mirá. ¿Viste, Mariano?
Así que, ¿viste? Bueno. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, ¿Hola? sí, doctora Parrota, la escucho. Sí, ¿cómo le va, doctor Natale? ¿Bien? Una consulta, estaba mirando en el portal. Es muy sencillo, las presentaciones se hacen para iniciar un trámite nuevo, ¿verdad? Las presentaciones nuevas, ¿las hacemos donde dice, en la parte que dice MEV, Mesa Virtual de Entradas, o donde dice inicio de un pedido de evaluación en la comisión médica, para iniciar un trámite nuevo? ¿Viste que abrieron que hay como un portal? No me acuerdo textual, tendría que ver, si me das un minuto que lo veo. Sí, no, lo tengo a la vista, Doc, lo tengo a la vista. Pero lo tengo que ver yo con lo mío, esperá, porque no me acuerdo textual, qué es, cómo es qué es lo que dice, o sea, la verdad que no me lo acuerdo. Dice iniciar. Sí, pero me parece está que era bien. iniciar uno nuevo, me parece que era, para allá te digo. Claro, dice iniciar un pedido de evaluación en la comisión médica, dice, Doc. Dame un segundo. Ya te digo, dame un segundito, que ya estoy entrando. Espérame que me pone el tazo y todas estas cosas. ¿Viste esas que te entras a la página de la fiesta? Sí. Dame un segundito. Sí. Dame un segundito. Espérame. Patrocinio letrado. Y vas acá, donde dice, está la matrícula, iniciar un pedido de evaluación de la comisión médica. Claro. Ese es. Claro. A ver ahí si puedo inicio los trámites nuevos. A ver si puedo compartir la pantalla. Esto ya excede el ACON, Espérenme un segundito. Espérenme. Sí, ya sé, Doc, pero... Ahí está. Ahí. Acá dice iniciar un pedido de evaluación. Este. ¿Está? Claro. Sí, disculpa si me tomé el atrevimiento, pero bueno. Bueno, pero... Por eso le decía que hagan preguntas, no consultas. Así que... Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? María. Sí, Enrique, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. ¿Le puedo dar un consejo a la doctora, por favor? Que está preguntando recién cómo iniciar el trámite. Sí. ¿Me permitís? Doc, escaneé toda la prueba, toda la documental por separado. Hola, Doc. ¿Cómo anda? Bien. Le doy un tip. Toda la documental que tiene que presentar, escanéela por separado, ¿sí? No toda. ¿Cómo? Por ejemplo, la carta de poder, los formularios, todo por separado, el DNI, la matrícula, porque le va a pedir al final, le va a pedir para cargar, le va a pedir que cargue toda la documental, pero no se carga en un archivo, sino por separado. Y ahí tiene que tener un mega que dijo el doctor Natale hoy. Claro. Es lo que le dije de un mega, por eso le dije, escaneen por... El doctor Papalardo el otro día dio una excelente charla para nuestro colegio y explicó esto. Yo les dije lo de un mega, pero por eso, si es un mega, no, más de una hojita, una carillita no le va a andar, así que pasen DocuPub, pasen el PDF, es una buena página. Así que sí, el que ustedes quieran. Sí. Bueno, gracias, doctor Enrique. No, por favor, doctora. Disculpa, Mariano. Gracias. No, pero por supuesto, Enrique, gracias a vos. No. Última pregunta en lo posible que sea. Bueno, en la semana que viene continuamos con este curso. Vamos a estar, yo lo voy a seguir coordinando, no lo voy a exponer, va a exponer la doctora Analia García. Vamos a ver en sí los trámites, cómo se hacen los trámites en la comisión médica y cómo se lleva adelante las audiencias de acuerdo ante el servicio de homologación y cómo se practican las liquidaciones. Así que vayan preparando las preguntas, lo que quieren, para ir anticipando ya el tema, si lo desean, si no, bueno, se van a ir enterando. La doctora Analia García es directora del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de La Matanza, es socia fundadora del Colegio de La Matanza, bueno, es una amiga, así que bueno, les agradezco nuevamente a todos ustedes por estar hoy aquí presentes, al Consejo Directivo por la puesta en escena, llevar adelante el curso, el apoyo por haberme pedido que lo desarrolle y que lo coordine, a la Secretaría Académica, que es la que trabaja todos los días
en el colegio, al igual que la Secretaría General. Así que bueno, y por el tiempo que han estado y por su preferencia. Así que bueno, les agradezco a todos ustedes, nos vemos la próxima semana. Que tengan una buena semana y una muy feliz primavera.